Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tengo el gusto de tener doble invitado. Tengo a Ana, historiadora, a Javier. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, Hola, Ale. gracias. No tenía el gusto de conocerlos a ninguno de los dos hasta hoy y qué bueno que vinieron, la Nos verdad. vamos a conocer En enfrente podcast. de una Nos vamos a cámara. Está bien. conocer. ¿No les ha pasado? De una forma muy, muy cómoda. Me ha pasado tener que entrevistar a gente, pero es así como tiene un expertise y un tema y venís a traer. Entonces tenés el micrófono adelante y sabes que le empezás a decir a las personas. Ok. Pero lo es un poco más experimento, pero se ve que ninguno de ustedes dos muerden y si muerden se ve que tienen vacuna contra la rabia. Entonces, Estamos vacunados. Estamos vacunados. Bien, Contame tu historia, Ana, historiadora. Ah, mi historia. Un 7 de julio de 1980. No, pues no sé qué decirte realmente. ¿Cómo empezaste en redes y todo? Ah. Tu boom. Sí, no sé. Pues fíjate que no fue nada planeado. Realmente yo no tenía ningún objetivo ni plan. Simplemente tengo dos sobrinas y ellas tenían esta aplicación. Y esta paranoia que tiene uno de adulto, este mundo es bastante hostil con los niños. Entonces dije, yo quiero ver qué es. Y como era tan famosa. Y entonces la dejé y la seguí observando y eventualmente era como, yo sé esto, yo puedo responder esto. Entonces empecé haciéndole stitch a ciertos videos y contestando tales cuales cosas. Ok. Y así me mantuve, o sea, sin ningún objetivo ni plan, hasta cierto punto. Y después ya ves posibilidades, claro. Y ya vinieron las elecciones, ¿no? Entonces ya sí era a propósito. Entonces yo agarraba así como, está esto, ¿no? Lo de Mulet. Entonces como desgranarlo y contar contextos, formas, para que la gente entienda esto. Y sí, claro, o sea, si podía echarme yo a apoyar para quitar ciertos candidatos, pues estaba yo a la orden, ¿no? Es que no sé si ustedes, pero a mí me pasó al inicio de TikTok, precisamente, de que no era una aplicación que me llamaba la atención, o sea, simplemente era una aplicación donde yo miraba gente bailando y no miraba el valor claro. de la aplicación porque cuando empezó a caer contenido así como político y más cosas así como que de que aprendes, creo que fue muy adelante en la aplicación, como un año dentro de ella, ¿va? Sí, creo que sí. Yo al principio también el algoritmo Eran te sigue, ¿no? videitos de 15 segundos o algo Sí, así. ya, ajá. Lo de los 10 minutos y los 3 minutos lo fueron agregando en este último año y pedazo, ¿no? Ajá. Pero sí, ajá, y luego te vas dando cuenta de las posibilidades y es como decir, bueno, esta persona está mintiendo. Por ejemplo, de Suri, o Mulet diciendo que fue poca cosa lo que hizo, ¿no? O sea, es algo brutal lo que pasó. Entonces ya era como más de responder ciertas dudas y luego ya la gente me empezó a escribir, a pedir como, mira, desde bibliografía hasta que si podía hablar de tal o cual cosa, digamos. Sí, pues. Con lo de Bernardo me pasó, lo de la sífilis, por ejemplo. Okay. Entonces, así, y luego ya me contactaron los de la chamba y ahora ya es como más formal, Ok. ¿no? Sí. ¿Y vos? ¿Cómo es tu vida? ¿Qué haces con tu vida? ¿En qué momento terminé con un micrófono enfrente? Sí, seguido. Ajá. Fíjate que realmente creo que es 2014. Nos juntamos un grupo de conocidos. Uh-huh. Y si no había conocidos del conocido. Uh-huh. Y teníamos la idea de por qué es que aquí no hay un partido político decente, ¿verdad? Es como territorio virgen. ¿Qué está pasando? Y es un verga hacer un partido político. Entonces nos dimos cuenta de que era un rollo hacer un partido político. Te cuentas los atajos que hay para... Fíjate que tengo así bastante la idea ahora de lo difícil que es hacerlo by the book, al pie de la letra. Pero en medio de ese proceso lo que aprendimos es cómo no hacer un partido político. No lleva nada a ese experimento. Pues viene el 2015 y todo lo que sucede en el 2015 te arrastra un poco. Y había como una demanda todavía en algunos de los medios tradicionales de voces distintas. Uh-huh. Entonces te empezaban a invitar y a poner tu micrófono adelante. Y me lo fui tomando en serio. El tema de analizar si ibas a llegar ahí, tener algo bueno que decir. Claro. Porque no te enseña nadie a hacer esto. Yo me recuerdo en el 2015 la pregunta era ¿quién la tiene clara? Y entonces buscabas las referencias de los analistas de aquí de Guatemala o las personas que eran como referentes. Ajá. Y te das cuenta que nadie la tenía clara. Entonces me dio mucha curiosidad aprender, saber qué fregados estaba pasando. Y entonces con ese callo te empiezan a llamar más seguido. Hasta que fast forward, digamos, pasa el 2019. Uh-huh. Viene 2020 con la pandemia y ese año nos dan la oportunidad a un grupo en Radio Infinita en ese momento
la tenía alquilada por el tramo completo el grupo de Con Criterio. Ok. Y entonces nos dan la oportunidad de armar un programa de radio. Un programa de radio que tenía que ser todos los días, tenía que ser 2 horas y sin un lema, vos. Entonces, pues nos lo tomamos también así como reto. Un grupo que nos conocíamos, nos teníamos confianza, veníamos de haber estado en algunos programas. Por ejemplo, hay un núcleo del grupo que en algún momento eran los anclas y a otros nos invitaban seguido en Guatevisión, en Sin Filtro. No sé si se acuerdan de ese programa con Becky Chin y todo. Ajá. Entonces armamos el programa y nos pasamos así la pandemia terminó y el programa fue creciendo. Nos dábamos cuenta que crecía y que tenía oyentes fieles y dedicados. Pequeño, era mediodía, que es un horario como difícil, pero iba creciendo y nunca supimos realmente cuántas personas nos escuchaban. No te pasan métricas. Sí. Métricas aquí en Guatemala es muy difícil tener. El rating, digamos. Es dificilísimo, ¿no? Entonces teníamos algunos indicadores de redes sociales que mirábamos que nos iba mejor que a algunos y que a otros en ese segmento. Pues teníamos un live de Facebook, por ejemplo, ¿verdad? Nos enteramos después que teníamos un live de YouTube. No lo sabíamos y después nos dimos cuenta que también había un grupo interesante ahí de oyentes, ¿verdad? Ok. Y al final lo que sucede es que los propietarios de la radio deciden que van a cortar el contrato Con Criterio. Y con eso nos pasaban llevando absolutamente a todos. Todos los incómodos, ¿verdad? Porque efectivamente los que no hablaban de política en el que estaba sucediendo en este país, los mantuvieron en la radio. Los que nos sacaron básicamente fue a Quique Godoy, a nosotros, que se llamaba Fíjese Qué el programa. Fíjese Qué. Sí. Qué gran nombre. Pues no sé. Yo se lo traté de cambiar a la primera y gané ese pulso con Daniel Herring. Daniel fue el que le había puesto Fíjese Qué, y yo siempre le decía, tiene una connotación aquí en Guatemala de que es dando una excusa, sí, ¿verdad? Cabal. Daniel le gustan algunas expresiones de Guatemala, pero se le queda perdido. Sí. Es buena, pero sí es así como excusa, ¿verdad? Yo sí le evito, cabal, porque no me gusta sonar como... Aunque me esté excusando. No viene nada bueno. Buscas formas más creativas. Que no sepa, que no se entere, que está en medio de excusa cuando ya se la dijiste. Y pues bueno, nos sacan de la radio y nos tomamos 4 meses para armar el podcast. Ok. Y así fue. Y ahora lo que tenemos es este podcast que se llama Tangente, con el núcleo del grupo de los que estuvimos en la radio. Mencionaste algo interesante del contrato. ¿Y qué contrato había? O sea, si no les pagaban. No lo sé. No, o sea, había un contrato entre Con Criterio. Ah, ok. E Infinita. Sí, pues. Sí. No con nosotros. Pero está interesante eso, porque me llama mucho la atención que antes de que entráramos al aire estábamos hablando de eso de los incómodos, ¿no? Y de no siempre incómodo. Saludos a Byron. ¿Conoces a Byron? Saludos, Byron. Lo he visto. No lo conozco. Bastante popular. Sí. Pero la cosa es de que siempre, en todo pasa, en todo ámbito, en el profesional, en donde estés, si vos decís algo que no se alinea a tu jefe o lo que sea, siempre va a ser algo así que incomoda y cuando es en política, rápido te tachan así como, no, este es zurdo, este es de otro lado. Pero aquí en Guatemala sabemos que no existe una ideología, pues, sí. O sea... Entonces, sí, ¿cuál es la visión de ustedes al ser como entes incómodos, digamos, adentro de un medio así tan voraz como el político? Yo nunca he trabajado en radio ni nada, ni medios. Ahorita estoy colaborando con el Instituto 25A y yo pregunté cuáles eran las limitaciones y son las mínimas que debería tener cualquier ser humano. No homofobia, no xenofobia, no racismo, no clasismo, no hace ningún tipo de esas circunstancias. Pero fuera de eso, yo puedo decir lo que se me dé la gana. Ajá, sí. Y de ahí, pues lo demás es personal, es mi propio proyecto y yo no me censuro. Entonces, Sí, pues. Ajá, solo procuro no hablar desde el regaño y no tratar a la gente como que fuera tonta, porque nadie es tonto. Solo hay gente que tiene menos posibilidades de... Yo impugno eso, pero está bien. Entiendo el espíritu, sí, pero... Ajá, yo quiero ser... Ajá, sí, déjame ser feliz en eso. Ajá, pero creo que es un mejor tono, porque hay ciertas cosas, digamos, sí hay un asunto de mujer, ¿no? Porque me decía, no, es que está leyendo. Entonces me tocaba grabar enfrente del espejo para que supieran que era yo la que estaba hablando, ¿no? Sí, eso fue. Qué raro. Sí, ajá. Pero ya no me pasa, ¿no? Pero entonces sí, o sea, mi forma era como tratar de explicar las cosas, digamos, la historia, de la forma más entretenida posible, con palabras fáciles,
para todo el mundo, digamos. Es que esa es la facilidad del medio también de redes sociales. Digamos, ese es mi tono, Sí. procuro. Ajá. Aunque hay de veras personas que dicen, uno, por Dios santo, que Dios te guarde y se le olvide dónde. Porque sí tienen ideas muy cerradas, muy cuadradas. Ajá, y van hacia el insulto, ¿no? No, sí, Y así no, o sea, eso no es crítica, ahí no construyes nada, ahí no hay nada que hacer. Sí, no hay comunidad en ese tipo de comentarios, ¿no? Sí, porque hay gente que me dice, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto, ¿no? Entonces ya platicamos y cosas así, pero hay gente que solo llega a ofender. Claro. No sé, Que es la mayoría, ¿no? O sea, siempre es así, los que generan más interacciones son los que van a atacar, ¿verdad? Sí. Sí, que es un ambiente tóxico y está hecho para eso, ¿verdad? O sea, Sí. las redes sociales le pueden sacar lo peor a una persona detrás de ese anonimato. Sí, el user Y esa- 582234, Sí. ¿verdad? Exacto. No, y a veces ni siquiera se necesita el anonimato, sino solo la incorporealidad, ¿verdad? O sea, Ajá. simplemente con que la persona no la humanices, Qué loco. te puede sacar lo peor. Sí, Digamos, yo nunca he tenido una cuenta alterna. Y nunca he tenido una cuenta alterna porque creo que es abrir una ventana a lo peorcito que tenés adentro. Porque lo he visto. He visto gente que tiene cuentas alternas y las he visto y es... Además te chirría, ¿verdad? Porque es gente que no se atreve a decirlo a la cara. Entonces lo está haciendo y detrás de eso se vuelven súper virulentos. Cobarde, ¿verdad? Entonces sí es así como Sí, es vuelve a tu cobarde. canasta, criatura, ¿verdad? Bueno, enróscate ahí adentro y que tu veneno, pues ten cuidado, ahora muerde un cartón o algo para sacarte el veneno. Sí. Es terrible. Entonces siempre le tuve como miedo a ese tipo de cosas y siempre trato de tener como línea que digo lo que le diría a una persona, si me estoy dirigiendo a una persona, lo que le podría decir en la cara. Sí, pues. Y públicamente, pues, o sea, si pones tu nombre y todo, pues, lo decís y ya estuvo. Lo que sí es que en Guatemala me he dado cuenta, o nos fuimos dando cuenta que tal vez había personas que les generabas credibilidad Ujú. porque decías cosas que otras personas no las decían en medios. Y a nosotros no nos pasaron nunca el memo de qué sí se decía y qué no se decía. Sí. Entonces, eso te va generando confianza y creo que es el momento adecuado. Realmente siento que nos hicieron el favor de estábamos muy cómodos en la radio. Era simple. Lo hacíamos... Solo llegas a hablar. Pues, cuando te tocaba, lo hacías... La producción era buscarte algunos invitados y demás. Sí, claro. Y se acabó. Pero estábamos bastante cómodos. Digamos, no teníamos buenas cámaras, no teníamos un set, no estábamos poniendo nuestra plata como es ahora para tener el estudio. Pero se da ese momento político en Guatemala en el cual está esta asimetría, ¿verdad? O sea, realmente llevaron al extremo todo que tener medios tan supeditados a la pauta o a sectores de poder, había un gran vacío de gente que estaba buscando otro tipo de contenido, justamente en los canales como lo que mencionaste, ¿verdad? De Byron, de Siempre Incómodo, lo que vos estás haciendo, lo que está haciendo Ana, y lo que estamos haciendo nosotros. No tenés que tener una coincidencia ideológica, ni siquiera una coincidencia de clase social con las personas, sino que hay una masa de gente que está demandando simplemente díganmelo con autenticidad. Aunque esté de desacuerdo, pero te voy a respetar si veo que sos auténtico e independiente. Sí. Entonces creo que ese fue el éxito, digamos, de esta camarilla así, de esta camada de gente que se ha puesto un micrófono adelante y que lo vemos al final reflejado en las urnas. Es lo que pasó. Sí, o sea, claro. tenía que canalizarse electoralmente. Claro, ahora es muy fácil, ¿verdad? O sea, Ah, a toro pasado todo torero es valiente. Ya. Pero la interpretación tiene que ir un poco de la mano de eso. Tenía que tener una expresión electoral toda esto que se estaba generando es que va de la por mano. vacío. Va de la mano, sí. Y es que esto es Macondo, yo lo digo siempre. Macondo, es que esto es sí. Macondo. Aquí hay que nombrar las cosas, Sí, o sea, hay que igualito. señalar las cosas Ciudad para Gótica nombrarlas. o ¿no? Macondo. ¿Vale? Sí, porque sí, creo que la forma en que se llevaban los medios y los espacios de comunicación estaban tan carentes de criterio, de crítica. O sea, que decir algo negativo de algo sonaba como un insulto. Y yo no, y una de las cosas que más peleo todo el tiempo es que decir que esto no me gusta no significa que yo espero lo peor o que sea antipatriota o antiguatemalteca o no sé qué, sino es simplemente es que si no hay crítica, o sea, si no hay pensamiento crítico no puedes mejorar, no hay, o sea, si no hay una tesis, no hay una antítesis, no puedes llegar a una síntesis, o sea, no se crea conocimiento y está vacío en todos los aspectos. Y yo creo que sí o sea, lo que pasó en las elecciones sí va en conjunto, una cosa está ligada con la otra, ¿no? Sí hay una necesidad de las personas de más cultura, de más intelectualidad, de más sustancia, de entender no solo el espacio político, sino entender el espacio histórico, el espacio social, todo lo relacionado con la cultura, ¿no? Y
como se dieron las elecciones y toda esta coyuntura, ha servido para mostrar eso, ¿no? Que la gente tiene intereses. Y claro, o sea, hay intereses de diferentes posiciones. Sí, es que somos personas bien distintas, todos. Sí, todos los que están así como en redes, con Te Byron y un ciudadano común y todos, son personas opuestas. O sea, sí, opuestas, vienen de diferentes lugares y todos coincidieron en eso, como vos decís, ¿va? Y creo que... Y se reflejó en las urnas, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad... Aparte del podcast, tengo un programa que se llama Punto de Mira, donde voy a los lugares y entrevisto gente. Inicialmente empezó en mercados y cosas así. Después, por la coyuntura, se volvió así, político. Entonces, fui el día de las elecciones a la primera vuelta. Fui aquí cerca, en la escuela que está aquí cerca. Fui a zona 18. Y el espíritu que coincidían todos era de que ya estaban hartos, ¿verdad? Ya se habían hartado de ver los TikToks de Mulet, de Pineda, de todas esas estupideces que pasaron. Y que la gente, o sea, se cansó de que le vieran la cara de estúpidos, pues. O sea, porque está bueno que digas pajas en campaña y va, lo que querrás, pues. Pero ya que lo bordeas lo ridículo, así como Villacorta, así como que haciendo catas y cosas así. Entonces la gente dijo, bueno, vamos a ver realmente quién me parece una persona seria, por lo menos, porque no sé si leyeron los planes de gobierno la mayoría. No, eso no te gana elecciones, nunca. Ni en ningún lado. Ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en Corea, ni en Finlandia, ni nada. Sí, yo creo que nos cansamos de... Ya es un insulto a tu inteligencia, ¿no? Ya es como el nivel, ya es el extremo. Es absurdo, sí, ya. Entonces, si la gente, hasta algunos hasta molestos, otros así como desanimados, y es así como que, bueno, que pase lo que tenga que pasar, yo les decía, ¿y crees que gane tu candidato? Y me decían, no sé. Fuck it. No creo, pero voté por el que mejor creía. ¿Cómo es su lectura ustedes de la primera vuelta? De a qué respondió eso y todo. Pues, mira, yo creo que es que llega un punto en que cuando desposees o le quitas tanto a una persona, lo dejas sin nada. Y cuando dejas sin nada a alguien, no tiene nada que perder. Y creo que sí venimos un poco de esta herencia cultural de no se habla de política y religión, o de votar por que en esta cosa de no desperdicies tu voto, ¿no? Porque yo escuché mucho eso antes. Y ahora es como, no, ya no, ¿saben qué? A la fregada, ¿verdad? Sí, claro. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Esto ya es demasiado. Entonces ya pasamos la pandemia, y creo que la pandemia también sirvió mucho. O sea, creo que está el antecedente del 2015. Aunque el antecedente del 2015 para mí es más urbano que otra cosa. Entonces no creo que están a nivel de país. Y luego está la pandemia. Entonces, que vinieran ahorita a taparnos 15 días, o sea, no fue... O sea, que saliera Yamatei a decir... es que se están quedando sin medicinas. Cuando, o sea... Sí. O sea... ¿En serio? En serio. No tengo que decir nada para que todo el mundo me entienda. A ese nivel hemos llegado. Entonces, estamos a un nivel extremo de corrupción, de negligencia, que hay gente que dice, no, es que Nicaragua... O sea, en infraestructura, apúntale a Somalia, porque para allá vamos, ¿no? Sí. O sea, Cuba, ya quisiéramos tener algunos números de Cuba, ¿no? En educación, por ejemplo. Entonces llegó a punto tan bajo que la gente ya está dispuesta. O sea, no tenemos nada que perder. Sí. No hay nada que nos puedan quitar ya. ¿Qué más bajo podemos caer? ¿Verdad? Ajá. Entonces llaman, o sea, lo único que nos queda a muchas personas es esta idea de democracia con el voto, ¿no? Y entonces quemándose en tu voto. Creo que sí, para muchas personas, yo nunca lo sentí tan importante porque pues soy de esta generación que nada cambia, ¿no? Votábamos solo porque pues sí, era un día asueto que íbamos al pueblo a votar y así, ¿no? Pero... sí, ya, o sea, cuando ya empezó a pasar, eso fue así como no. Para mí y para mucha gente creo que fue así como no. Entonces ya eso cambió muchas cosas, ¿no? Sí, la verdad, sí. Creo que eso es para un grupo muy pequeño. O sea, no hay que perder de vista. Creo que es importante tener bien presente que la mayor cantidad de personas votaron nulo en blanco, no conocían a Bernardo. Sí. Y lo que hubo fue, pues... se le alinearon los astros a Bernardo. Así hay muchísimo de suerte. Y ojalá como país, muchísimo de suerte. Pero esto es estadísticamente muy improbable, ¿verdad? Sí. Es la primera vez que yo voto estratégicamente, según de hecho, es como... No voy a decir por quién votó, pero ustedes yo creo que se imaginan, ¿verdad? Era un voto defensivo. Yo siempre votaba por el que me parecía mejorcito. Sandra, en primera vuelta. Y después ya hacía lo que hacíamos todos, ¿verdad? Que era votar por quien no era Sandra. Bueno, antes también votaba antes de que no estuviera Sandra en la papeleta, ¿verdad? Pero siempre votaba después ya, como decía Vargas Llosa, con la nariz tapada.
Pero esta es la primera vez que yo votaba estratégico. Y la verdad es que me fue bastante mal, pero yo no me lo podía creer. No me dormí viendo los resultados, en qué momento... Yo cuando llegó a segundo semilla me quedé así como que... ¿Cuál crees que tú que iba a ser? ¿Tú cuál es, digamos, no voy a antes decir, de pero tu... se sabe. No. ¿Cuál pensabas tú que iba a ser, digamos, el resultado de la primera vuelta? El mismo cálculo que hicimos todos los analistas, el mismo cálculo que hizo el mismo Mulet Sandra. Claro. Sí. Claro. Yo también lo Eso vi era así. ¿Sí? Eso era lo que... Yo nunca lo vi así. No sé, pero yo sí no estaba, yo sí estaba muy ajena a los Pues datos. lo que pasa es que ese es el otro terrible de hacer análisis político en Guatemala. No tenés datos. Entonces... Solo te miras por visualizaciones y por, no sé... Tenemos algunos datos que los genera Gustavo Arrarte. Él tiene un sistema propio para poder construir algunos indicadores de discurso político y de actores organizados. Pero el indicador rey en las elecciones son las encuestas. Y aquí no había encuestas. Entonces, además había un miedo, ¿verdad? Después de que sacan todo eso que pasa aquí en Guatemala, que es una aberración haber sacado a Pineda, que estaríamos ahora... Contando otra historia. Estaríamos analizando el plan Pineda, ¿verdad? Sí. Del cual él sabía la pela ahí, después ahí lo dejó. Pero lo que quería nada más resaltar de lo que pasó en primera vuelta es... Nadie tiene una explicación verdadera de qué sucedió. No. Es difícil porque, como te digo, faltan datos para poder contarte el relato de qué sucedió exactamente. Voto venía de aquí, migró de acá. Pues lo miras en Estados Unidos y cada genio es mejor que el anterior. O sea, tenés a Elliot Morris dándole en la torre a Nate Cohn, que le dio en la torre a Nate Silver. Aquí no tenés eso. Entonces, lo que podemos construir es que al final de cuentas apachan a todas las opciones. Quedan un Mulet y un Villa Corta que se desdibujan con un electorado urbano hiperconectado y que además ese electorado te mira a vos, mira a Ana, escuchaba a Tangente y eso tenía que ir a algún lado. Sí, y termina siendo Bernardo el que tiene la credibilidad suficiente, pero no olvidemos que es un 12 y pico % del voto total y 15 punto algo del voto, de los votos válidamente emitidos. O sea, es muy poco. Y después ya te toca con Sandra Torres. Y por supuesto que en medio de eso salta Consuelo Porras y le hace la campaña de segunda vuelta a Bernardo, que ya estaba. O sea, obviamente en el momento en el que quedaba contra Sandra Torres... Él tenía que ganar ceteris paribus. Si no había más manoseo. Yo sí dudé que él fuera a ganar. No, eso sí no. Eso sí estaba muy claro. Ajá. O sea, Sandra Torres no tiene cómo crecer como candidata. Ella... ella estaba perdida. Sí, como dice Mario Taracena, el día que la entierren, la lápida va a decir, aquí yace la futura presidenta de Guatemala. Era muy claro. Pero además, hacen la campaña más clientelar. Le tiraron pisto al problema de una forma estúpida. Pero además entre ellos, ¿te imaginas esa campaña de segunda vuelta de Sandra? Por eso me encantó el audio que se filtró de Guillermo Sosa Botox. Dándole así como... Imagínate, ¿verdad? Ese hombre tratando de darle forma a esas fuerzas inmensas que está aquí. Son 3 campañas, dice él, ¿verdad? Está la de la UNE, está la de los evangélicos... Y bueno, estamos nosotros, ¿verdad? Y tenemos que coordinarnos. Y primero hay que ganar. Y después... Para ganar hay que trabajar. Y hasta después ya vamos a hablar de puestos y de repartir. ¿Te imaginas el pisto que corrió? Los que se robaron. O sea, si vos le decís, eso es caro, Sandra. O eso es caro, Yamatei. Porque ahí ahora estaban todos juntos. Para mover esa gente en estos 50 millones. Sí. ¿Vos te imaginas cómo son esos 50 millones que realmente llegan a que muevan gente y la compren? Deben haber terminado llegando esos a comprar 15 millones de votos y los intermediarios van robándose así. Ya sabes, ¿verdad? Entonces... Era muy fácil en ese momento, me parece, para Bernardo, porque él recuerda que ni podía comenzar la segunda vuelta, le estaban haciendo la campaña. O sea, Curruchiche fue el jefe de campaña de Semilla. Sí. Y sin embargo, el resultado es todavía un poquito más apretado por ese doping que le meten a las redes clientelares como no le había metido nunca, pero no alcanza. Sandra Torres sigue siendo Sandra Torres. Las fuerzas demográficas y las tendencias de segunda vuelta se imponen. Se cae la participación en el área rural. Mucho más que respecto al área urbana. Esas redes clientelares duras que son las que con una pluralidad, no con una mayoría, te escogen primero alcaldes, después puedes subirlas al distrital, pero ya presidente ya hace la gente hace lo que se le da la gana. Pues tenemos lo que tenemos en este momento, que de hecho yo te digo en ese sentido que debía haber sido un poco más holgada la victoria de Bernardo, pero ese doping que le meten a las redes clientelares y bueno, en lo que estamos ahora en este
golpe de estado muy chicho, muy suave, que sí, que no. Claro. Sí, De que es más una conjura de imbéciles que un golpe de estado, pero... Eso Sí. es mi resumen ejecutivo de cómo... Pero sí, me llama mucho la atención algo que mencionan los dos de la primera vuelta, que si bien no se miraba a Bernardo y quedó como que ese vacío que hay de explicaciones como que se llena mucho para conspiraciones, ¿va? O sea, como lo que está sucediendo, ¿va? O sea, así como que, no, que el TREP, que no sé qué, que no sé cuánto, y aquí, que allá, y todo el mundo da como que cualquier teoría puede verse como algo bueno, porque si bien Bernardo no figuraba en ninguna encuesta realmente, pues Bernardo que estaba quinto, sexto, algo así, ¿va? Ni aparecía. O ni estaba, o Ni sea, aparecía. salía antes Reyes, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Y ven la lógica de esas personas, porque tengo amigos que son así, que sí creen que hubo fraude. Ajá. Que ponete que lo hacen como que pensando en los alcaldes que hay por partido y como que, esto sí suma en la cantidad de votos que tuvo Manuel Conde, ponete, esto sí suma en la cantidad de votos que tuvo Vocal, pero lo único que no suma nada porque no hizo nada en provincia, digamos, fue Bernardo Arévalo. Entonces, Sí, claro. Yo creo que también pesó mucho el asunto de... Bueno, para mí, yo en ese momento, yo tenía mucha apatía con las elecciones. O sea, no recuerdo, no le estaba poniendo mucho pensamiento, solo en mis opciones estaba, bueno, Bernardo o Villacorta, ¿no? Entonces, tratar un poco de explicar ciertas cosas y ya. Pero yo siento mucho, digamos, para mí las encuestas, a mí este país ya no tiene ningún tipo de credibilidad. no. O sea, yo solo las veo, pero es como, gracias por los papeles, aquí están. Porque el mismo sistema se ha encargado de menospreciar las formas, las formas en que se hacen las cosas y vemos como el basamento principal de cómo funciona o cómo debería funcionar una elección, ¿no? O sea, las han manoseado tanto y por décadas que yo creo que ya no hay un ciudadano que lea la prensa o que vean las noticias que le crea o le ponga mucha atención, siento yo. Porque está muy debilitada esa credibilidad, ¿no? Pero todo el mundo sabe que yo podría haber mandado a hacer mis encuestas y ponerme como cabeza en las elecciones y ni siquiera estar inscrita, ¿no? O sea, así de poco serio para mí estaba todo, ¿no? Y creo que eso se sintió, se percibió. Y yo creo que en el campo, no sé, eso es creo que mi percepción un poco romántica, es de que sí pervive un poco la idea de la reforma agraria aún. Porque o sea, te creo, claro, eso me estoy fijando mucho en las redes, no son nada... general, ese romanticismo, ese recuerdo, ¿no? Aunque sea un poco vago y erróneo, ¿no? Y también, o sea, el intentar menoscabar la segunda vuelta, toda esa necedad hizo a la gente que aunque sea por chingar iban a votar por Bernardo. Sí, claro. Claro, el voto nulo tuvo, ¿cuánto? 800,000 votos, ¿no? Es un montón. Ganó. Ajá, sí, claro. Pero creo que nos han menospreciado tanto. Sí. Tienen formas tan poco inteligentes, poco adaptadas a la época de hacer las cosas, de hacer la política. O sea, son muy boomers. Sí, y nos menosprecian mucho. Somos una generación de gente que si bien no tiene trabajo o posibilidades de comprar una casa, pues muchos sí hemos tenido educación. O incluso TikTok, las redes sociales, si uno busca, encuentra y te puedes educar, ¿no? Sí, claro. No tener educación formal, pero hay gente que sí sabe, ¿no? No es tonta. Y también en el campo, porque la gente en campo tiene redes sociales, ¿no? Creo que hay también un desprecio ahí, un menosprecio. Y no, por supuesto que no. O sea, y lo vimos, ¿no? Entonces yo creo que eso sí jugó mucho. Hay muchos, sí, creo que nos vieron, dijeron que creo que estaban tan acostumbrados a nuestra apatía, que cuando vieron que la gente dijo, no supieron qué hacer y siguen intentando hacer sus tonterías, dan pena, ¿no? Sí, yo siento que no se adaptaron bien al formato de redes sociales tampoco. O sea, no le entienden. A lo nuevo que hay, pues. Y eso que tienen equipos gigantes, pues. O sea, Suri tiene un equipo gigante de comunicación. Sí. Mulet tenía un equipo gigante así de mexicanos. Y todo era así como que, no, es que no sé, doctor, licenciado, no sé qué. Tiene como 500,000 de vistas por TikTok y cosas así. Inflan los números, o sea, porque pagan pautas y todo. Y creen que esa es una tendencia real. Cuando realmente, como vos decís, no hay como que un medidor de tendencias, pues. O sea, que sea así fidedigno y que vos digas así como Sid Gallup, que vos decís, estas amaras y no se confunden nunca, ¿verdad? Hay buenas encuestas, pero eran muy pocas y salieron y se hicieron pocos data points de esas casas encuestadoras en primera vuelta. El resto sí era una guerra de... O sea, a mi favorito... Tiene más dinero. Teníamos favoritos. Mi favorito es un hondureño. Era una encuestadora, la pueden buscar ahí. Innovem.
Yo creo que ya no debe existir ahorita porque le Ya, va a haber ya. cambiado después el Not nombre. Pero found. es un estafadorcete que era el encuestador de cabecera de Sandra Torres. INNOVEM, Innovem. Alguien de apellido Suárez, creo que era. Mira, era un tipejo que sacaba unas encuestas que sumaban Fábrica de 101%. innovación y análisis de mercado. 101% le sumaban las encuestas. Por supuesto. Era una cosa... Y hacían esa guerra donde Estaba cada quien más que sacaba bien. sus encuestas. Pésimamente hechas, porque hacer encuestas es cara, digamos, esa infraestructura. Entonces hay pocas que la pueden hacer acá. Y en primera vuelta, además, después de lo que pasa con Pineda, las dos encuestadoras fiables deciden, una retrasa su salir con la encuesta, y eso es clave. O sea, los datos ya estaban muy viejos. Había datos ahí de campo que ya tenían 15 días. O sea... Sí, ves. Y aquí la política... Y pasa de diario. todo. Ese último Sí. mes fue bien convulso. Es el mes de Mulet en plan idiota. Sí, Vía Es el Corta. mes de Villacorta, pues, Hablando bien de Arzu. de Tian Arzú. Exacto. Sí. Entonces, sucedieron un montón de cosas. Y también, si te das cuenta, el Semilla como que empieza a encontrar su ritmo en la campaña. Porque la primera parte de la campaña de Semilla no es buena. O sea, alguien que sabe de producción Jugaban técnicamente... ahí en lotería en pasitos y pedales. Y así. Se miraba Sí, se fresa, sentaban desconectado. a contestar preguntas. Sí, muy me acuerdo. endógeno, muy para, digamos, ciertas personas. Pero ese electorado que se va quedando huérfano, sin Pineda... Bueno, que venía huérfano de no tener a Telma Cabrera, de no tener a Roberto Arzú. Se queda sin Pineda. De repente, Mulet no es convincentemente una oportunidad. Villacorta se mira también raro. Y el mensaje del último mes de Semilla, increciendo, empieza a ser realmente on point. Y ahí es Como que donde... entendieron bien la... Y la verdad es que viendo y entendiendo las métricas, sí podés hacer un relato después un poco coherente de qué pasó. Aunque todavía lo haces un poco nervioso porque realmente ninguno de los analistas, el que te diga que sepa exactamente qué pasó, te está mintiendo y te está engañando. Pero a lo que voy es, uno de los peores expertizas que puedes tener en este país es ser analista político. Todo el mundo se cree analista político. No hay ningún respeto para las personas que sí somos enfermitos de leer el día a día y de cronchar datos y de tener información. Entonces, todos tienen la opinión, te la desprecian y hay cada estafador que efectivamente pulula como director de esas grandes campañas. Y los rebasó las tendencias sociales y económicas y de consumo. Que sí, eso sí lo mirábamos. Nosotros sabíamos que algo iba a haber, un gran desencanto en esta elección. No cómo se iba a canalizar, eso no lo supimos hasta el mero día, ¿verdad? No dormimos ese día. Hay un programa de Daniel Herring, Lucy Rodríguez y yo que estamos así desvelados, nadie durmió. Y así se llama, nos equivocamos. Un día antes, ¿cuál era tu forecast de Mulet, Sandra? Mulet, sí, era Sandra claramente y el otro estaba entre Mulet y Conde. Conde. Sí. Suri, fíjate que Suri, nosotros no nos tomamos el Kool-Aid de Suri nunca. Era muy claro. O sea, No, sí, Suri. Suri También era muy claro que no iba a llegar. Sobre todo cuando empieza la bola a rodar en la campaña. Ajá. La hizo pésima, ¿verdad? O sea, sí tenía de veras una estética, pero la estética de Kenneth Miller, ¿verdad? Una estética un poco... Es que yo me recuerdo, ella sale ahí diciendo, mi cantante favorito es Juan Luis Guerra, y así como que fuera El señor Burns. No, sí, como malo de Bond, ¿verdad? Acariciando así a su perrito. Sale con su look así de princesa de hielo en medio del Ixcán o el Triángulo Ixchil. Sí. Esta señora, ¿qué onda? Y no se dan cuenta que los patrones de consumo van cambiando. Hay una gráfica que es demoledora. O un indicador que es demoledor. Y es el consumo de política a través de medios. Okay. Año 2019. Año 2019, la gente consumía a través de la televisión. 79%. Cable, televisión en 2019, local. qué alto. Que el Qué cable alto, tiene ¿no? una diferencia. Sí, Encontrás sí. algunas voces independientes. Antes se fue perdiendo con todo el tema CICIG. Se fue perdiendo las voces independientes y la calidad, digamos. Y creo que en la televisión... pandemia las terminó de... En televisión se que te nos va fue quedando, Haroldo, te van sí. quedando una vez a la semana con criterio. Sí. Con su estilo, que también yo creo que ya, digamos, esa dinámica así de los ancestrales. de Hannity y Colmes, así de peleando y todo, ya hay que revisarla un poco, ¿verdad? Ya es como... Pero te va quedando eso, básicamente. Y barrieron con el resto en televisión. 79% consumía su política a través de televisión. El resto era radio. Y redes sociales era una cosa marginal, 10%. Sí, claro. ¿Y cómo se consume ahora? Tienes 43% televisión. Sobre todo, obviamente, en áreas rurales, donde no saben, donde Bernardo ni picha ni cacha. En lo electoral.
y tenés ahora 43% que la consume en redes sociales. Bastante. ¿Te sirve ahí un monopolio de televisión? No te sirve. ¿Te sirve tener radios serviles y con la pauta completamente mandándote la línea editorial y la independencia? No te sirve. No. Y ahí es donde hay un gran potencial para que personas curen su contenido, ¿verdad? Que consumen. Uh-huh. Y eso no lo entendieron nunca. Entonces, la idea, la tesis de acceso al poder de una Suri, de una Sandra, de un Memeconde, Muleta era una cosa más híbrida, ¿va? Era entretener un posicionamiento. Después cuando lo tratabas de apretar te das cuenta que no y es donde no tiene credibilidad. Pero claramente el Suri y Sandra... Él se creía como antisistema porque lo estaban atacando y que no sé qué. Y después le hacías una pregunta difícil. Porque algo huele él que necesita eso, pero a la larga también empieza a hacer componendas entre eso de sacar a Pineda. Él estuvo en esa jugada. Seguro. Y entonces vendes tu alma al diablo. Sí, porque... está bueno, vamos a encumbrarte a vos, pero... Vamos a pacharte a Pineda, pero tenés que decir que CICIG no vuelve a venir a Guatemala. Y la mara me estaba hablando de CICIG. O sea, ¿viste por qué de repente está diciendo que CICIG no viene? Entonces, esa era la tesis de acceso al poder de estas dos señoras, claramente. Tener un conocimiento altísimo. Los conocían mucho. Porque la primera variable para que te voten es que te conozcan. Claro. Por eso lo de Bernardo otra vez es súper improbable y es casi mágico. Sí. Necesitas después de eso, en las reglas viejas de juego, tener un montón de pisto. Sí. Lo tenían también. Esas redes clientelares que te escogen al alcalde, te escogen al distrital, que supuestamente te mueven el voto. Y necesitas tener que te cubran constantemente los medios tradicionales. Esa es la tesis. Y colapsó. Sí. Y ya se miraba que venía eso en problemas. El primer aviso es el año 2015. Okay. Porque el que tenía la tesis y tenía... Ese es el cuate que decide que el sistema político guatemalteco, ese autoritarismo competitivo, lo va a llevar a su máxima expresión, y ese es Manuel Valdizón. Uh-huh. Y Manuel Valdizón tenía la tesis. Ese es el primero, antes de Miguelito, de los 200 alcaldes para quedar electo. Y le colapsa. Porque es un año donde el posicionamiento político mandaba más y las reglas de juego anteriores no servían. Uh-huh. Eso ya estaba... O sea, cualquiera que tuviera como que ven dos ojos los resultados y anteriores, ver lo que estaba pasando, y dicen, esto funcionó aquí, lo voy a aplicar aquí, y cambió no todo el juego. Sí. Y el año 2019 es un año muy atípico. Sí. El año 2019 ya hay un manoseo claramente percibido por la población. Uh-huh. Parece que eso fue en la prehistoria, pero sacaron a Suri Ríos, nos guste o no, tenía un caudal político, y sacaron a Tel Maldana. Uh-huh. Ahí hubo un manoseo político de esa corte de constitucionalidad que a las personas no les gusta que le digamos, pero la corte de Gloria Porras también era una corte bastante arbitraria que tenía sus... Todas las cortes son políticas, pero esta también tenía un manoseo bastante fuerte. Uh-huh. Y a Gloria Porras los ojos verdes se le pusieron. Y decidió, ella en vez de dejar que el electorado decidiera, ella decidió por el electorado. Quitó a Telma. Y creo que lo de Suri... Pues sí, está en la Constitución, aunque yo soy de los que piensan que igual tenía que competir. Qué bueno es que compitió y que perdió de la forma como perdió. Exacto. Pero hubo un manoseo. Y ya se miraba que el sistema no te iba a dar mucho más. Uh-huh. Pero siguen porque no tienen otra marcha. Lo único que conocen es eso. Y por eso es que al final de cuentas, mira esos grandes estrategas que se dieron contra la pared. Si nosotros los analistas nos equivocamos, pero que anticipábamos que iba a haber un descontento, una expresión, una sorpresa... Esa gente se llevó, pero un palmo de narices, ¿verdad? Sí, es como decís que están menospreciando como la capacidad que tienen las personas de... Es no escuchar. Yo creo que cometen también... para mí es un error, por ejemplo, traer analistas mexicanos a medir el clima político. O gringos, por ejemplo. Sí. Para mí no tiene sentido. Una sociedad tan... Por ejemplo, la estadounidense no es para nada como una comunidad en Nevaj. Entonces, creo que ahí sí hay un... Ajá. Sí. Y estaba esta mentalidad que con pisto lo arreglamos todo, porque es que sí había funcionado, ¿no? Sí, claro. Ahí tampoco estaba tan mal la teoría. Ajá, no estaba tan mal, ¿no? Con dinero puedes hacer casi cualquier cosa, ¿no? Pues sí, lo que te digo es que sí. Y si mirabas, sí. Y contaban con nuestra apatía también, que estábamos... Yo sí soy de eso, yo no soy analista política, perdón. Yo sí estaba muy apática, ¿no? Muy apática de que nada cambia. Muy en el sentido de voy a tratar de hacerlo yo de forma personal lo que yo pueda, así. Pero claro, si quieres cambios estructurales, tienes que ir a la estructura, ¿no? Exacto. Ajá. Y sí, o sea, para mí era bastante... Para mí, por ejemplo, el problema con Suri es... Ella se me hace como una mujer que no escucha. Tal vez yo no la conozco. Que no escucha, por ejemplo. Es muy sargentona en un país machista y conservador. Entonces necesitaba otros asesores y escuchar a esos asesores.
Sandra hizo todo lo que pudo, o sea, hasta se hizo cirugía plástica, se puso rubia y intentó adaptar su discurso. Se nota que es una mujer muy plástica, además muy adaptable. Suri no. Siento que es muy, muy su papá. A mí, yo siento que se parece mucho a Méndez Ruiz en este sentido de que ellos no son personas en sí mismas, sino solo son la herencia del papá. Viven a través de lo que fue el papá. Sí. De hecho, ahora estoy leyendo sobre Méndez Ruiz. Rushmore. Romoser. Gracias. Sí. Es judío, ¿no? Sí. Sale más. Sale. Estamos en tiempos muy sensibles, hay que tener cuidado. Sí, claro. No, pues para mí no es una broma. No tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, siento que estoy leyendo sobre este compadre. ¿Sí ves? Es como que no hay diferencia, la misma actitud pedante, la misma actitud de yo le voy a decir lo que tiene que hacer. Y esta generación es como, o sea, renunciamos a la primera que nos hacen una cara, pues. Sí. Entonces, ¿qué te va a venir a decir alguien así con esta actitud de, mire, yo le voy a explicar cómo son las cosas? Sí, mansplaining. Es como, no, gracias, ¿no? Yo ya, por lo menos si no fuimos a terapia, en TikTok nos ayudamos a querernos un poco, ¿no? Entonces, creo que no entienden a las personas jóvenes. No. Y también hay que considerar, yo creo que no menospreciaron mucho a la gente que no vota, pero son adolescentes. Mucha gente súper jóvenes ayudaron a la campaña con memes, stickers y esas cosas, ¿no? Y la campaña en buena medida yo creo que se hizo en redes, ¿no? Sí. Y tuvimos una abismal diferencia en las redes, en los medios tradicionales, la radio, la televisión. Básicamente dan vergüenza, ¿no? Sí. A los pastores metiéndose en lo que no deben ser en una generación que la religión, o sea, si bien buscan espiritualidad, esas cosas no les gustan, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí no entender el clima político, el momento histórico. Del 2019 para el 2023 es otro planeta, ¿no? Sí, y ahí está el resultado, ¿no? También no es que se haya hecho a propósito, porque hay muchos factores, muchas variables. Sí. Cosas que uno dice, ¿cómo pasó esto, no? Hay que agradecerle a Yamatei también incluso. Sí. Entonces es un momento muy atípico y no supieron verlo. Pero nuevamente las tendencias socioeconómicas son clave. O sea, por primera vez como ciclo electoral, ya venía la tendencia, pero por primera vez somos más urbanos que rurales. Sí. O sea, los patrones de consumo, otra vez, cómo te llega la información. El tema de las remesas también. O sea, hay estudios en otros países sobre el cuño político de los que reciben remesas. Y tienden a ser personas tiradas a la derecha. Aunque esas categorías ya cada vez son más líquidas, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala, los migrantes están muy desorganizados. Pero sí tienen claro que salieron porque este país no es un país de oportunidades y porque la gente que tiene el poder. Entonces, esa remesa monetaria que se vuelve política también tiene una influencia a través de personas que la tienen más clara en ese sentido. Entonces, otra vez te digo que sí estaba ahí la información para los que supieran que había que hacer una campaña nueva y una campaña con credibilidad. De hecho, uno de esos candidatos que hemos tenido, me voy a reservar el nombre quién, pero yo tuve la oportunidad de sentarme enfrente y le dije, mire, ese es su proyecto político. Está en culero. Está culero. Está súper culero. Está súper culero. O sea, mire, este que tiene es un gran narco. Aquel. Sí, es un gran narco. ¿Será? Como dijo un amigo que estaba ahí a la par, ¿verdad? O sea, si camina como pato, si nada como pato, si huele como pato, es pato, ¿verdad? Entonces, todos tenían esos proyectos políticos, supuestamente porque así se hace la política aquí en Guatemala, pero la gente se da cuenta. O sea, no se va a dar cuenta tal vez la mayoría, pero se da un bloque importante. Y en esa dispersión del voto en las demás opciones, porque la verdad es que eran colores de lo mismo. Sí. Suri, Sandra, Mulet, Meme Conde, Armando Castillo. O sea, son colores de lo mismo. Y había otro voto. Siempre había un voto aquí de izquierda. Que si lo sumas de todos los votos de izquierda, más o menos son la misma cantidad y se van repartiendo. Y si sumas que además había un voto antisistema, que la mayoría se fue con el voto nulo y en blanco, pero alguna parte se fue con Bernardo, que sí lo conocía, en áreas muy urbanas, es los que nos tienen esto. Pero así como fue Bernardo el que se le alinearon todos los astros, sí estaba, como te digo, la información de que iba a ser una campaña con un resultado distinto y muy importante el posicionamiento. Sí, era muy cómodo y era un sesgo cognitivo, supongo yo, ser un político tradicional donde no te tenías que posicionar fuertemente y tenías que hacerte el estúpido con jingles y tenías que sacarle pisto a las redes clientelares, ¿verdad? Sí, claro. No a las redes sociales, a las redes clientelares. Claro. Y eso te alcanzaba si tenías un conocimiento de nombre alto. Pero ya no es así. Y eso es lo que tiene en este momento. Ojalá, además, Semilla tenga la habilidad de poner en jaque realmente al sistema
ya ejerciendo el poder. ¿Y no crees desde que el sí, outsider. ¿Y crees que sí me pueda? Porque es bien fácil ser No lo sé. el underdog, ¿va? No lo Así, sé. sacar tus videos ahí. No, es que usted es corrupto y usted no sé qué. Mira, no lo sé. No lo sé. O sea, conozco bastante semilla. Ajá. Yo me afilié antes de que terminara el proceso de constitución de partido político. Los ayudé en la campaña pasada. No en esta, sino en la pasada. Después me salí. Realmente tenía otras cosas que hacer también. Pues siempre los partidos tienen como dinámicas y hay siempre, en toda organización, siempre va a haber una élite y empiezan a darle forma. Había cosas con las que yo no estaba de acuerdo en el rumbo. No que estuvieran mal, porque, o sea, te diría honestamente si hubiera visto algo chuco adentro. Pero simplemente dejó de ser como una prioridad para mí. Entonces me cuesta a veces tener una distancia crítica porque conozco a muchos de ellos y los estimo. Son personas muy valientes y valiosas. Pero ahí sí que el axioma futbolero, el oponente también juega, ¿verdad? Sí, claro. Y la otra es que hacer una estrategia de tentar el poder en medio de esta situación, puedes pensarla muy bien. Después requerís implementarla. Eso ya tiene un grado de complejidad. Sí. Y después de eso hay un grado de incertidumbre que no sabes cómo te va a funcionar el sistema de este lado. Entonces, la idea general y básica, y aquí no estoy adelantando nada porque lo han dicho en cada entrevista Bernardo, lo ha dicho Samuel, lo han dicho Raúl Barrera, a quien le pongas un micrófono enfrente, va a cerrar el chorro del Ejecutivo porque todos sabemos que esto se alimenta con plata que sale del presupuesto nacional y el Ejecutivo es el que reparte. Sí. Y así es como Yamatei, que algunos te dicen es un gran estratega. No. Solo fue despiadado para cooptar lo que tuvo y ejercer ese poder de la ficha. ¿Va? Sí, claro. Entonces, se cierra ese chorro y no sabemos qué chingados va a pasar. No sabemos. Podés adelantar y tener los escenarios de cómo se va a comportar los sectores de la sociedad guatemalteca. Pero curiosamente la historia es cíclica. Aquí Ana es la que nos podrá decir... pero hay los paralelismos con la papeleta que le tocó a Arévalo padre son muy parecidos a los que le toca a Arévalo hijo, siendo muy distintos en nivel de carácter, ¿verdad? O sea, Sí. bueno, yo no conocí obviamente Es lo que has leído, pues, a Chilacayote, ¿verdad? A Juan José Arévalo Bermejo. Pero... Por grandote, ¿no? Sí, cabezón. Pero era un político de nariz afilada y era un tipo que hacía sus jugadas políticas. Bernardo es una persona mucho más directa, una persona que es un componedor y te diría que mucho más transparente. Yo le tengo realmente verdadera estima. Me parece que es un tipo preparado, tan preparado como puedes estar para eso a nivel de conocimiento, pero es un componedor. Y le toca al mismo tiempo que lo que le tocó a Arévalo, que tuvo que enfrentar como 11 golpes de Estado. Se dice pronto, ¿va? Y este ni siquiera ha asumido, ya le están dando de cachuchazo. Sí. Le toca enfrentar un momento en el cual hay que hacer un nuevo pacto. Sin siquiera poder revisar la Constitución, ¿verdad? Pero realmente tenés que hacer un nuevo pacto. Porque esto, en lo que estamos en la sociedad, no va ni para adelante ni para atrás. Sí, con Raúl. Si alguien le quiere dar profundidad al modelo, tendrá que venir después. Con Raúl hablábamos de eso precisamente porque yo miraba como defecto de semilla el cerrarse en banda en que ellos son inmaculados y que nadie es como ellos y que son únicos y especiales. ¿Verdad? Y pues es mejor que lo digan otros que lo digas vos. Tal vez, digamos, el consejo a los amigos sería que es mejor que lo digan otros, no ellos. Ajá. Es cierto si lo dice otro, si tú no lo dices. Entonces ellos vienen y perdieron toda capacidad de negociación durante estos 4 años, pues porque estaban aislados. ¿Cuántos eran? 7 y después fueron 5, ¿va? Sí. ¿Va? Y fue como que, o sea, solo les quedaba hacer redes, ¿va? Redes sociales, ¿va? Así como que Samuel de vez en cuando hace sus videos peleándose con Alan del Congreso y todo ese rollo, ¿va? Pero Raúl me decía que ahora lo que quieren hacer es negociar con los que se puede negociar, porque hay un sector que no podés, pues, o sea, que no te quieren y ni les caes bien, ni nada, ni te van a voltear a ver, pero hay un sectorcito así de... Más que eso no les vas a pasar ficha, ¿verdad? Sí, ajá. Y más si está el otro sector así, que también pesa bastante si lo sumas al tuyo, que está una para mí y otra para en lo que vas ahí jugándole a la política, pues, porque eso es al final del día, ¿no? Yo creo que Bernardo la va a tener bien difícil. Bueno, él y todo su... Desde ya. Sí, bueno, ya la están teniendo bastante complicada, porque tiene que escoger bien sus batallas, creo yo, digamos. Aquí el asunto está en que Guatemala está todo por hacer y todavía lo que está hay que arreglarlo, ¿no? Entonces, para mí, él va a tener que escoger bien qué es su plan y tratar o sea, yo creo que sería ideal ya que planeáramos un poco nuestra economía, nuestro gobierno, ¿no? O sea, hacer proyectos a corto, mediano y largo plazo y que se le den continuidad. Yo creo que si bien, para mí Bernardo, o sea, no va a poder hacer
pues se va a tener que escoger bien lo que va a ser sus proyectos. Va a depender mucho del apoyo de las personas. Sí. Entonces va a tener que ver bien qué hacer y qué no. O sea, y también creo que implica mucho de la ciudadanía de entender cómo funciona, o sea, cómo ser un estadista, y que tiene que hacer negociaciones y que va a tener que negociar bastante y pelear con un Congreso durante 4 años que yo no creo personalmente que le vayan a seguir intentando hacer un golpe de Estado. Espero equivocado, o sea, espero tener razón. Pero sí le van a jugar la oposición todo el tiempo, ¿no? Van a tratar de contener y mantener esos privilegios que han logrado. Que al final del día es democracia, ¿no? Sí, entonces sí. Al fin, porque sí, estaba raro eso de que todo lo que dijera el presidente se ejecutara en el Congreso y que fuera así como que, ok, sí, está bueno, y quién lo vota y ya. Bueno, eso es dictadura. Ajá, cabal. Entonces sí, y con respecto a lo de historiadora, contame en un paréntesis, lo de Bermejo. Sí, Arévalo Bermejo de la sífilis. El asunto de la sífilis, ajá. Sí. Ajá, que fue en su gobierno, ¿no? Sí. El asunto fue en 1947. Salió a la luz por Obama, que pidió perdón. Obama pidió disculpas en el 2010, ¿no? Okay. Fíjate que ese asunto es bien interesante. Cuando la gente me dice que la historia no está conectada en todo el mundo, es como, ay, corazón. Sí. Después de que termina la Segunda Guerra Mundial, se firman estos tratados y estos acuerdos y hace los derechos humanos y todas estas cosas que creo que por ahí vienen. En Estados Unidos empieza a ser como mal visto que tengan personas a las que utilicen como guinea pigs, ¿no? Como conejillos de indias. Uh-huh. Y había un proyecto que se llamaba el proyecto Tuskegee. Okay. Ajá, este proyecto se hacía en Alabama, si no me equivoco, en unos estados del sur. Y el mayor problema que tenía la tropa estadounidense eran las enfermedades venéreas. Entonces necesitaban, claro, digamos, parte de la guerra es el abuso, ¿no? Y el entretener a las tropas, ¿no? Entonces tenía muchos casos de sífilis. Y entonces empezaron a tratar enfermedades en afroamericanos. En algunos casos para ver cómo evolucionaba y se moría el paciente, ¿no? Desde el inicio hasta el final, sin ningún tipo de tratamiento, medicamento, nada. Entonces, pero cuando ya para 1945, 46, ya está como mal visto hacer esto, entonces hay uno de estos militares, digamos, en el gobierno de Arévalo se consolida mucho el poder del ejército, y está sacando una maestría, un taller en Estados Unidos, y él escucha que un guatemalteco le dice, no, es que en mi país la prostitución es legal. Y él dice, mira. Y él así. Mira. Ajá. El foquito aquí. Entonces este señor muda el proyecto y lo manda para Guatemala. Entonces inocula, lo hace de diferentes formas, digamos, porque está haciendo un estudio. Entonces lo inocula en mujeres, en prostitutas, digamos, mujeres que ejercen la prostitución, las manda a tropa, también niños huérfanos, okay. Niños digamos, de San José, por ejemplo, así diferentes, también en el manicomio, o sea, prueba con personas que tienen problemas mentales, y esto no se entera, digamos, pasa debajo de la alfombra y termina el proyecto, y en el 2010... ¿Y cómo se beneficiaba Arévalo de eso? Aparentemente Fernando no tenía conocimiento, hasta donde se sabe, y todos los documentos, digamos, es una investigadora la que lleva este proceso, y se entera porque ella estaba investigando este caso Tuskegee. Así es como va rastreando y llega a Guatemala. Y a partir de que salen a la luz estos documentos, Obama dice, ay, perdón, disculpen. Sí. Como siempre, ¿verdad? Sí, y nada más, no hay resarcimiento, no se le da seguimiento, no hay apoyo médico, absolutamente nada, solo un disculpe, ¿no? Y ya todo mágicamente se arregló. Sí, por supuesto. Estamos mejor que nunca. Ajá, yay. Pues porque loco eso, ¿verdad? Porque yo la primera vez que escuché de eso fue de Gloria Álvarez. Sí, entonces fue como que, ¿será que sí pasó? Pero Gloria Álvarez. Sí, bueno, tus fuentes ahí te encargo. Yo a veces olvido que existe. Por eso no era fidedigno para mí, porque yo dije, o sea, ¿será? Y después investigué y sí era cierto. Pues, sí, pero fue como... Es de corrupción, ¿no? Y también yo creo que tenemos esta idea de que estos 10 años fueron así como absoluta armonía y no hubo nada malo dentro del Estado, y pues también hubo corrupción, había gente corrupta, militares que aprovecharon sus posiciones para hacer cosas que no deberían hacer, incluso también de Arbenz. Pasaron cosas en gobierno. Cuidado con el Arbenz. A mí también me cae muy bien. Pero igual, la forma de enterarse a la larga son los archivos que se vuelven públicos. Se desclasifican 50 años después. Pero en Estados Unidos, ¿a qué voy? Y esto, hay personas que no les gusta decirlo, sobre todo cuando uno viene de izquierda, pero
Estados Unidos, con lo imperfecto que es y que se comporta como un imperio y se ha comportado como un imperio haciendo los destrozos que es un imperio, sí tiene ciertos mecanismos en los cuales hay un poco más de transparencia. Ujú. Bastante más transparencia, te diría yo. No total. Por lo menos documentan todo. Respeta ciertas formas, ¿no? Es que cuántas de estas cosas pasan en regímenes totalitarios, autoritarios y no te enteras. No te enteras porque tienen absolutamente todo eso sellado, tienen el control. Mientras que todavía hay un brazo académico en Estados Unidos, hay posibilidad de acceder a estos archivos que se van desclasificando, porque no fue a través de los archivos guatemaltecos que esto se sabe. Claro. Y de todo. Si Y fuera es por igual. los matemáticos nadie se entera. Bueno, igual, la historia del 54. O sea, el que mejor te la cuenta es Piero Gleijeses y lo que hace es entrevistas a actores que pudo todavía aquí en Guatemala y el resto son piezas de archivos, pero eminentemente de Estados Unidos. La desclasificación de PV Success y PV Fortune, que son los proyectos de la CIA para el golpe de Estado. Cabal. Entonces, ¿a qué voy con esto, verdad? Y es en estos momentos donde cuesta tener una perspectiva histórica de dónde vamos y de dónde venimos, y que creo que es central tenerla en este momento. Sí es importante hacer esos matices de qué es mejor y qué es peor a la larga. Y por eso es que estamos defendiendo con uñas y dientes lo que queda aquí, que es que cuenten los votos bien. Y después hay que empezar a buscar otra vez el espacio de cosas que nosotros por edad damos por descontado. Pero hay generaciones que están antes de nosotros que vivieron esa época de represión donde no decías lo que querías decir. Como te digo, o sea, nosotros nunca nos pasaron el meme de qué decir y qué no decir. Pero nadie, digamos, de nosotros, con nuestro privilegio, no te digo que no pasa en Guatemala porque pasa. Claro. Pero nada de lo que pasa aquí en Guatemala, yo tengo familia que sí sufrió durante la guerra, sea el que te fuera a traer la panel blanca. Sí, qué turbio. Va, y a mí no me pasa eso. Entonces, y lo tengo normalizado. Y no se me olvida, yo tenía 16 años y uno de los mejores maestros que he tenido era en el bachillerato y high school. Y nos decía, cuando nos escuchaba hablar, y es, ustedes se nota que no vivieron en cultura de represión. Y lo dan, pero qué bueno, qué bonito escucharlos decir y cagarse en el mundo. Pero se nota que ustedes no le tienen miedo a lo que dicen. Lo que me preocupa es que lo toman por sentado. Y lo que tomas por sentado no lo defendes. Entonces, por eso es importante la claridad política en este momento. De que no somos todavía Nicaragua. De que todavía no somos Venezuela. ¿Viste esa gráfica del Nicaragua? El Nicaraguómetro. Sí, yo lo dije como 3 veces mal cuando lo vemos en el podcast. Pero por eso, o sea, sí hay un claro patrón. Y es a nivel incluso mundial. Esto de la erosión de las democracias. Aquí es acelerado porque hay condiciones. Pero si no, mira a los gringos. O sea, los gringos tenían un pacto. No es la Constitución. Ellos piensan que es la Constitución y les enseñan que es lo sagrado. Había un pacto fundacional de élites que no se rompía, en el cual vos aceptabas que alguien ganaba, alguien perdía. Es más, hay episodios donde se robaron elecciones en Estados Unidos. Y nadie decía nada. Pues hacían sus componendas a la larga y el sistema era más importante. Mira, se la robó. Pero ya nos metió el gol. Ya nos jodió. Se la robó. Y así funcionaba. O sea, a Nixon la elección de Kennedy fue robada. Se la robó el papá de Kennedy para su bebé, para John F. K. Y así, o sea, vimos lo de Bush y Al Gore. Sí. Se robó la elección. Se la robó. Sí, definitivamente. Pero había todavía un pacto en el cual hacían su juego, lo intentaban y después bajaban porque era más importante preservar la federación, esa idea de Estados Unidos, que para algunas personas era importante. Y Donald lo rompió todo. Y lo está rompiendo. Pues sí, y aguantó en el 2023. Sí. Pero no sabemos si va a volver a aguantar ahora. Vienen elecciones gringas y miren lo que están. O sea, puede ser un candidato desde la cárcel. Yo no creo que van a llegar a eso. Pero te digo que se están empujando esos límites. Es que los republicanos no tienen a nadie que no sea Trump, pues. O sea, así de... Tienen otros que además están así como esperando el momento, ¿verdad? O sea, no van a ganar a través de la primaria porque Trump les dio una ventaja inmensa. Pero me vas a decir si a Trump de veras, o sea, en estos 2 juicios lo condenan, se abren otros escenarios. Pero más importante que eso en específico es el tema que las democracias están muriendo. O sea, esa idea que había en la Segunda Guerra Mundial de nos dimos en la madre, no tenemos que volver a tensar la pita desde este nivel, vamos a poner un sistema mundo que no les gusta y empiezan ahí con globalistas y todo. Pues sí, cerotes, ¿y qué? Sí. Se necesita, los problemas son mundiales, son muy grandes y requieren coordinación, pero te asustan así con que hay un gran cabal de gente. Eso no funciona así. Pero se necesita una coordinación para problemas grandes y se necesitan tener democracias liberales en diferentes formas.
Claro. O sea, no es lo mismo lo que vas a hacer en Guatemala que lo que vas a hacer en Estados Unidos. Tiene que haber una pertinencia cultural. Pero es importante defenderlo. Porque el día que lo perdamos, volver a salir es un proceso de décadas. Está muy difícil. Sí, porque la Mara en El Salvador, ponente, está bien cómoda con lo que está viviendo con Bukele, porque le quitó un problema grande a la población, lo cual sí entiendo que era así bastante grave, pues, o sea, que te estuvieran extorsionando, que te estuvieran matando y todo ese rollo. Pero también siento que el costo que están pagando también todavía no lo entienden, No porque sé, están la como mayoría. están como en la luna de miel, ¿verdad? Sí. Es que en El Salvador tantos años, digamos, yo crecí en El Salvador. Ajá, entonces mi papá vino a Guatemala porque la guerra en El Salvador era más urbana que rural. Aquí era más rural que urbana, vamos a partir de los 80s. Entonces era más seguro para ahí. Aparte, la San Carlos tenía como prestigio en El Salvador. ¿Se acuerdan de la San Carlos? Long time ago. Entonces, sí, y sí, claro, era un país súper peligroso. Y claro, cuando venís de esa violencia, digamos, yo me fui con Cristiani, ¿no? De los finales de los 90. Entonces era muy violento por otras razones. Luego ya se consolidan las maras, empiezan las deportaciones masivas. Entonces, de estos latinos que van y se educan en los hoods, en los barrios afroamericanos, y luego en la cárcel sacan maestría, doctorado, llegan, y luego los deportan, ¿no? Entonces llegan a El Salvador, porque la mayoría, muchos somos salvadoreños, y empiezan a venir a Guatemala. Y El Salvador, con todos los problemas que ya tenía, recién firmando la paz y todas estas cosas, ¿no? Entra a otro nivel de violencia, y una violencia bien jodida, ¿no? Entonces, ahorita están teniendo un respiro, y es triste que Bukele haya hecho las cosas así, porque las hubiera podido hacer bien, ¿no? O sea, dejar escuela e irse, ¿no? Él no es necesitado. O sea, aquí nadie es el elegido, ¿no? Aquí nadie es el Mesías. Él sí. Él, según él. Ajá. Pero, digamos, yo puedo comprender ese alivio de por primera vez poder salir, la percepción de seguridad, algo que no existía, que tengas un presidente que sí funciona, ¿no? En ciertas cosas. Pero a la larga, el costo de este breve momento, porque va a durar hasta que al hombre se le antoje, ¿no? Sí. Que puede ser hasta que se muera, porque seguramente el señor se va a querer quedar, y tal vez después va a querer poner a su hija. O sea, es que, lo siento por El Salvador y lo comprendo, pero sí, los riesgos son bastante altos. Sí, y aparte que las formas en las que está haciendo las cosas, digamos, creo que 1 de cada 3 que están en la cárcel están por error un poco, ¿no? Porque estaban cerca, o porque están en el mismo barrio. Hay muchas formas que no están bien, pero yo puedo comprender ese sentimiento de paz que tienen los salvadoreños en ese momento, ¿no? Al fin tenemos un poco país, ¿no? Y aparte cambió la percepción del Salvador en el mundo. Cabal. Ya no se ve solo Mara, sino es como Bukele, ¿no? No se ve Mara, solo dictadores, ¿no? Sí, pero también ves en todo, cabal, como dices, que también en Europa ves el aumento del neonazismo, esta derecha, ¿no? Estos pequeños, que al principio, antes de la pandemia, eran partidos políticos pequeñitos. Y crecieron. Ahora vemos una Giorgia Meloni, ¿no? En Italia. Entonces sí hay un aumento del fascismo. Bueno, pero Meloni todavía es un caso distinto, digamos, ¿verdad? Pero está en el puesto más importante. Entonces, sí, pero ha resultado ser, digamos, más centrista y ejerciendo el poder. Pero tenés Víctor Orbán, tenés, digamos, una derecha. ¿Cómo se llamaba el anterior de Brasil? Lula. Bolsonaro. No, Bolsonaro. Sí. Bolsonaro, sí. Sí. El Trump tropical. Exacto. Sí, aunque digamos que esos populismos autoritarios tienden a ser más de izquierdas en América Latina que de derechas. Sí, es cierto. Ahora, ¿verdad? O sea, sí, creo que en Europa Occidental está más relacionados con su historia, con su pasado. En Europa son más de extrema derecha. Sí. Y en lugares donde te empieza a preocupar porque o nunca habían accedido ya al poder, o de hecho había un pacto de tenerlos marginados. O sea, en Alemania hay un consenso que se hace en el cual era proscrito en ese momento tanto los partidos de ultraderecha nacionalista como los partidos comunistas, y construyen, digamos, ese modelo del milagro económico alemán. Después deciden abrir la cancha para que estén todos, y te resulta ahora que con esas tensiones, que son tensiones históricas y son irrefrenables, el tema de las migraciones, por ejemplo, esas migraciones que ellos tienen, pues sí, pero digamos que más allá de si lo provocaron o no, el tema es la gente sale de los países, busca las grandes urbes donde hay oportunidad, y eso crea tensiones. Claro. Crea tensiones de la grandeza. O sea, realmente hacer sociedades multiculturales es algo que los humanos todavía
no hemos dado la tecla de cómo funciona. Sí, ¿no has visto el caso de Francia ahorita? Que están así... Precisamente. Con ese O rollo... Alemania con los turcos y Ajá. los armenios, sí. Con este rollo de Israel-Palestina, Sí. que ponete cualquiera que diga cualquier cosa a favor de Palestina, lo castigan inmediatamente. Y eso que, o sea, supuestamente viven en democracia. Entonces ves casos de futbolistas que vienen y dicen, ah, no, pero, o sea, me parece poco lógico que Israel bombardee Palestina. Ajá. Censurado. Lo sacan del equipo. O sea, hay jugadores que los han sacado de sus equipos. A Benzema le querían quitar la nacionalidad francesa y el Balón de Oro y todo. Entonces es así como que... Y también tenés barrios donde hay una mayoría musulmana que a gente que tiene o étnicamente judíos o algún tipo de vínculo les ponen la estrella de David en sus puertas. Eso también pasa. O sea, digamos, este caso ahorita es muy... me parece muy irresponsable la gente que veo hablando de Israel y de Palestina con una frivolidad. ¿Verdad? O sea, está bueno todavía hacerlo en Guatemala, es tu país. Como si eso hubiera empezado hace 15 días. Pero es bien complicado. Yo no me siento, digamos, capaz, por ejemplo, de hacerte... O sea, tengo mis ideas. Claro. Tengo mis ideas. No voy a decir que no. Y he tratado de entender un poco el problema en este momento. Pero no es tan rompe y rasga, ¿verdad? O sea, hay grandes contradicciones que atraviesan esa región. O sea, te lo pongo así de fácil. O sea, quisieras vivir... bajo la autoridad palestina en Hamás. Deja la precariedad y la ocupación judía, que sí, pero deja eso, ¿verdad? La ocupación de Israel ahí, todo, deja ese problema aparte, pero ¿te gustaría vivir ahí, debajo de eso? O debajo, digamos, de los valores de una democracia liberal como es Israel. Lo que pasa es que entra en una contradicción cuando uno ve cómo Israel se ha comportado con ese vecino, la ocupación que ha hecho de Gaza. Entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Tienes una situación donde no es de buenos y malos. Y la gente tenemos esa pulsión de esas lecturas fáciles. Sí. Que claro, esas te sirven cuando sos una fuerza política y estás luchando codo a codo por legitimidad, por espacio, por poder. A Arévalo le va a tocar. Arévalo, sí. Mucho del éxito de lo que puede hacer Arévalo depende de poder hacer ese relato de quién es el bueno y quién es el malo de una forma creíble, sostenida todo el tiempo. Ningún gobierno en la historia de Guatemala va a depender tanto como el que va a depender de Arévalo de la efectividad de la comunicación de la gente. Pero dicho eso, para el análisis, para gente, digamos, que está escuchando tu podcast, que no escucha el canal de TikTok de Ana, que busca tangente, es gente que busca formarse y pensamiento crítico, y ahí los buenos y los malos rara vez es lo que te explica lo que está sucediendo en una situación, ¿verdad? Sí, claro, yo creo que no puedes usar esas categorías tan simples, tan sencillas. Es que como muy religioso también, ¿va? O sea, sí, mira, yo creo que lo puedes analizar de la forma que se te dé la gana. Por ejemplo, para mí, yo que no soy una persona que sabe mucho de religión, para mí es un asunto de geopolítica. O sea, van a hacer un canal, el Ben Gurion, está el de Suez, que ya tiene problemas de agua y no sé qué, y Egipto lo tiene, y justo atraviesa la franja de Gaza, ¿no? Aparte tienen gas, o sea, en el espacio marítimo de Gaza. Entonces, para mí el dios de estas personas, de mucho del poder, es dinero. Más de ideología, más es ver, tienes que seguir la plata, dónde la están poniendo, y hay que preguntarte por qué. Ajá, claro. Aparte también, digamos, con Europa, yo sí no sé cómo lo van a arreglar ellos. Yo veo muchos conflictos a futuro ahí, porque no puedes aplicar esos métodos imperialistas de conseguir recursos, como lo hicieron Inglaterra, Francia, los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es distinto, ¿no? Pero sin esperar que hayan, o sea, que eso cause un efecto, ¿no? Sí. Y el efecto es que tienes sociedades completas casi sin infraestructura, bien desposeídas, y dicen, bueno, ahí hay recursos. Entonces la gente va a seguir los recursos. No importa si va a ser en chinampa, si va a ser a pie, si va a ser en tren, en avión o lo que sea, la gente va a buscar. Es innato, es la sobrevivencia humana, ¿no? Entonces, claro, y para mí va a haber mucha más fragmentación, es lo que puedo pensar, porque ya ves a una Meloni peleándose con un Macron, ¿no? Podrá ser como solo política o podrá ser más en serio, pero para fines prácticos, su sociedad va a responder a eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, para mí tiene todo el sentido de que vayan a pasar décadas ellos con un problema cada vez más grande. Aparte que no hicieron políticas de asimilación, de enseñarles el idioma, la cultura, de asimilarlos. Entonces todo el mundo termina en guetos, ¿no? Sí. Enguetado. Y ya sabemos, ya vimos cómo pasaron, o sea, cómo funcionan los guetos en otra parte de la historia, ¿no? Cómo pueden terminar las cosas cuando no hay una integración social.
Sí, en eso sí, muy cierto. Pero yo me refería a lo religioso cuando con el relato de bueno y malo. Sí, no, sí, claro, eso es muy cristiano, ¿no? Sí, es así como Guatemala, que sí. decís, no, eso es malo, es Buscar, del diablo y ajá. ella es tu enemigo. Si no piensa como yo, es mi enemigo. Ajá, y se ve muy claro en el internet, ¿ves? Porque el internet alimenta eso, alimenta el antagonismo, el que te tienen mierda en Twitter, el que te tienen mierda en TikTok, y los buenos comentarios casi no resaltan porque está como 7 comentarios negativos arriba, ¿va? E irrelevantes al tema que estás tocando. Estás hablando de Gaza y él te está hablando de por qué tenés una Busca camisa de cuadros. no ¿sí? sé qué. Ajá, sí. Siempre te pasa, ¿verdad? O sea, a veces tenés tweets donde decís, bueno, aquí creo que estaba diciendo algo, tenía un punto. De valor. Y tenés ahí, digamos, tus likes moderados, los de siempre, los del gasto. Y después decís algo incendiario porque ese día estabas como la gran diabla. Ajá. Y ese es el que tiene así el montón de interacciones y todo. Exacto. Sí, está hecho para eso, obviamente, ¿verdad? Es y muy entonces por eso hay que emocionante. tener responsabilidad y... Con esto que estaban hablando de los modelos democráticos y de los más como imperialistas, ¿cómo es su visión de China? ¿De China? Ujú. Qué complejo, qué gran pregunta. Sí, porque ponete... Qué gran pregunta, güey. Hace poco vi en un podcast que estaban hablando acerca de las diferencias entre Estados Unidos y China. Y si bien en Estados Unidos tenés como el señuelo democrático, o sea, la línea, las políticas públicas y todas esas cosas cambian casi nada, ¿va? Y, o sea, y la política principal es como que las guerras, la ocupación y toda esa cosa, que no importa si está izquierda o derecha, o demócratas y republicanos, esas ocupaciones van a seguir, pues, ¿no? Pero en China, o sea, es más probable hacer un cambio relevante en las políticas públicas, si bien el partido no cambia jamás. Sí puedes cambiar el partido. Yo he escuchado brasilero o mexicano, Diego Rusarín, más o menos, expresarse en eso. Me parece que es un timo inmenso lo que él dice. Él es súper pro China. Pues, él usa esos absolutos. Pero es esa gente que trata de dormir al sueño, ¿verdad? Ajá. O sea, bueno, yo tengo un sesgo con los posmodernos en general. Okay. Porque para ellos todas esas categorías realmente, o sea, todo se vuelve absolutamente relativo para un posmoderno. Sí, claro. Y se vuelve entonces una pesadilla realmente el vivir en ese mundo del relativismo absoluto, ¿verdad? Todos con Foucault y Derrida bajo el brazo te lo deconstruyen todo y todo lo analizan en sus matrices de poder y chinga su madre y no funciona así la ciencia realmente. Ciencias sociales, que es digamos, lo complejo y menos las naturales. Dicho esto, lo de China es complejo. O sea, primero tenés que entender que hay un continuum civilizatorio que no se ha roto desde una de las civilizaciones madre. Y eso lo tenés que tener con un especial peso. O sea, el constructo del canon occidental y esta civilización occidental se ha hecho sobre las cenizas de varias civilizaciones. Y en algunos lugares se ha roto el continuum de la civilización. China no. China es de las culturas madres, y jalás olmecas, los sumerios, los egiptos, el Indus. China tiene un continuum que no se ha roto. Tiene una identidad cultural muy fuerte alrededor de construida por milenios. Y eso pesa mucho. Y alrededor de eso, además, encontraron rápido un modo con lo grande que es China, digamos. O sea, el proceso así de la conformación de China de varios reinos terminan en una centralidad del poder, en una figura imperial. Y a partir de eso ha habido, digamos, una historia de hombre fuerte tras hombre fuerte tras hombre fuerte, que el concepto de la democracia como que no, lo miran y dicen no me convence. Sí. Es igual como con los rusos, ¿verdad? O sea, los rusos, la democracia no va con ellos, la miran alrededor. O sea, desde Iván el Terrible ha sido hombre fuerte tras hombre fuerte tras hombre fuerte y eso. ¿Y quién es el hombre fuerte? Búscate la vida, papito. ¿Vos querés ser el hombre fuerte? Peleando con osos, Pero una vez vos sos, vamos con todo, ¿verdad? Y detrás de eso, para terminarlo de entender, estamos en este momento ante el premier de la República Popular de China más poderoso desde Mao Zedong. El que además se ha hecho los retrocesos en términos de calidad de libertades más importante también. O sea, ¿qué pasa en China? No tenemos mucha idea. No. O sea, esos números del crecimiento de la economía china y todo están súper curados, ¿verdad? Sí. Además tienen planes de crecimiento, ese modelo híbrido, digamos, que está cayendo un poco, en el cual había un litoral pujante alrededor de la tecnología, donde hay una clase media china con alto poder adquisitivo, bajo, digamos, el libre mercado regulado, por supuesto, porque todo el libre mercado tiene que ser regulado.
Y eso se está perdiendo. Y lo que hay en este momento es alguien que solo puede ir hacia adelante. O sea, la vida de ser en este momento Xi Jinping es una vida complicada. Hay un podcast muy bueno de The Economist. The Economist tiene unos podcasts increíbles, ¿verdad? Que se llama The Prince, en la serie. Okay. Y es la historia de Xi Jinping. Y te cuenta, digamos, todo lo que hace que Xi Jinping termine siendo Xi Jinping. Oh. O sea, viene un proceso donde Mao Zedong hizo averías y genocidios a una escala inmensa, de los más grandes del siglo XX. Y hay después una reflexión y hay un intento de ir haciendo reformas. Un poco lo que hizo Gorbachev en los 80s y se le salió de control, implosionó la Unión Soviética, pero ir haciendo reformas y que tiene cierto éxito de Xi Jinping para acá. ¿Cómo se llama este? El famoso reforma... Se me acaba de olvidar. Ahorita me va a recordar. Pero venía un proceso, digamos, de democratización, de régimen híbrido, etcétera, y hay un frenazo en este momento. Y entonces lo que hay es una economía, la tesis al final de cuentas es basada no en especulación y en lo financiero, sino en algo concreto y en un proceso de expandirlo de infraestructura y comerse el mundo con ese camino nuevo de la seda. Y eso es lo que vas viendo, como donde entra China en algunos países es una lógica muy transaccional, dame que te doy. Nada de eso de los valores liberales y la democracia y todos esos abstractos que nos importan al 12% que votamos por Bernardo en primera vuelta, ¿verdad? y el proporcional de cada país. Entonces, obviamente la crítica hacia Estados Unidos tiene que existir porque es un imperio que se ha comportado como imperio. Ha depredado lugares por materia prima como lo ha depredado. Nosotros hemos sido uno de esas partes depredadas. Hemos sido un experimento fallido. Somos de los primeros golpes de Estado que dio Estados Unidos a través de la CIA y eso, a mí me parece que la clave de lo que está sucediendo en este país, hay que volver a leer mucho de lo que pasó en esa década de la primavera y el cierre de ella violento. Entonces entiendo el sentimiento anti-yanqui. Lo entiendo de veras. O sea, es un sentimiento normal que se dé que los países que hemos sido el patio trasero de Estados Unidos los detestemos. Sí. Pero caer en la romantización de China y que es la gran alternativa y esas posverdades de Diego Rusarín, eso es, de veras es para dormir al sueño, me parece a mí. Un poco larga mi respuesta, ¿verdad? Sí, yo creo que no hay... Deng Xiaoping se llama el reformista chino. Yo creo que sí. A mí me resulta muy útil, digamos, hacer este estudio comparativo entre dos porque son súper diferentes. A mí, lo que le podría rescatar a China, independientemente, porque lo que nos llega, creo que está muy manoseado por el partido, creo que no sale mucha... Ajá. Y demonizado por otra parte también. Claro, es que lo mandan a la otra esquina. Es que ese es el problema, cabal. Todo lo que recibimos de, ponete, de Rusia en los 80s pues y lo que recibimos ahora de China siempre está hollywoodeado. Sí. Ajá. Entonces hay un sesgo muy, muy grande. Pero lo que de China, digamos, lo que me parece que rescatable, lo interesante, digamos, es su economía planeada. Que piensan, que tienen planes y que están como conscientes de su historia, a diferencia de Estados Unidos, que es por el mercado, va mucho así. O sea, China tiene objetivos y sabe a dónde va. ¿Cómo le va a hacer con otros problemas enormes que tiene? No lo sé. Eso tampoco me... Pero está haciendo esa burbuja que hay inmobiliaria en China va a tronar. Pero las burbujas inmobiliarias pueden tomar muchísimo tiempo en reventar. Yo no sé cómo le va a hacer. El asunto de la natalidad también. Y sí, pero... Yo creo que creció la población china después de mucho tiempo. De hecho, ahora ya creo que dan incentivos. Sí. Derrogaron este asunto del hijo único finales del... Sí, porque tiene un problema de composición de la pirámide poblacional, que es un montón de gente ya que no está en edad productiva. Y muchos hombres, hay una disparidad de nombre de género. Entonces, hay muchos hombres y menos mujeres, porque como a las mujeres las abortaban, ¿no? O no las, también no las inscribían. No las reportan, no aparecen en su registro. Ajá. Bueno, tienen asuntos muy complicados. Bien turbio. Sí, lo que me gusta, digamos, es que puedes planear tu economía. Ellos miran a largo plazo. Entonces, sí. Yo creo que el asunto de Estados Unidos es una economía que para mí está colapsando terriblemente. Hay muchos signos de descomposición social. Me parece muy malo ese su individualismo cuando somos seres gregarios y vivimos en sociedades. Ese individualismo es bastante nocivo. Eso pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? O sea, como es la cuna para cada mí. Quien es una tribu y... No es posible. Y buscan su identidad de formas, no sé, curiosas. Ajá. Pero yo no creo que nos tengamos que casar con ningún modelo. O sea, eso es 1980 o 70. Oye, yo creo que tenemos que ver qué funciona para nuestra topografía, nuestros climas, qué nos podría funcionar a nosotros de diferentes modelos
más que casarnos con uno y decir que este es bueno o este es malo. O sea, China está haciendo sus cosas también, ¿no? Sí. Todo país planifica. O sea, es mentira que existe en el vacío y que hay países que no planifican. De hecho, sí hay un déficit de planificación, haría yo el caso, en países como Guatemala. Eso te iba a preguntar yo. ¿Tú crees que en Guatemala está planeado algo? Hay cosas que son por diseño. Digamos, sí hay. O sea, sí hay una lógica, Fueron digamos, de cómo está planeados hace construido. mucho Sí, tiempo, o sea, ¿verdad? por Sí. ejemplo... No, sin actualización. La configuración puede en algún momento haber sido aleatoria, pero a lo que tenemos en este momento es un descreme de la producción y está basada en consumo y es muy cómodo. El incentivo está para hacer no economía de bienes transables que puedes llegar a vender en el mercado exterior, sino está hecha para consumo. Y con las remesas está hecho de esa forma. Entonces, los grandes capitales, en vez de hacer y tirarse más, hacer bienes que puedes sacar o servicios que puedes sacar del país que sean transables, digamos, el término económico. Lo que haces es consumo local mucho, ¿verdad? Entonces es como capturar eso que está en las remesas. Se captura en cemento, la gente poniendo un segundo piso con las remesas, en teléfonos celulares, en ropita, en abarrotes, es consumo, es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces eso es a caballo, digamos, entre se dio aleatoriamente de alguna forma, pero hay un círculo que lo retroalimenta y los proyectos ahora están pensados de esa forma, ¿verdad? Pero ¿por qué decía eso? Porque tal vez China lo que sí tiene es un exceso de planificación, precisamente, que eran las reformas que había hecho Deng del modelo de planificación central, que históricamente no funciona. O sea, históricamente una planificación tan de crecimiento milimétricamente proyectado y que lo tenés que alcanzar a como de, no ha funcionado. Han colapsado esos regímenes. Lo que sí es que tenés que tener... Y eso es lo que los que te dicen que el capitalismo es la última iteración de los sistemas económicos, eso no es cierto, pues. Eso no es cierto. Y tiene sus ineficiencias, pero sí ha sido bueno, digamos, para que algunos jugadores dentro del sistema tomen decisiones invirtiendo aquí y allá. Pero también vos como economía, como gobierno, podés tener incentivos para estimular cosas que sabes que te van a generar cosas buenas si pensás en sociedad, si pensás como estadista. Que lo último que se trató de hacer aquí lo hizo Arbenz. O sea, Arbenz, que es una contradicción, ¿verdad? O sea, cuando le dice a Gleijeses, estaba rodeado de comunistas, su proyecto político por su esposa, por sus amigos, porque se encuentra, digamos, gente que le operativiza cosas, pero su proyecto era un proyecto desarrollista de capitalismo. Claro. Que es una gran contradicción, ¿verdad? Pero así fue. Y con muy mala prensa y lo manejó mal y por eso Estados Unidos terminó no entendiendo la jugada y cediendo, digamos, a ese juego de espejos que hacen los hermanos Dulles y Sam the Banana Man, el de la United Fruit Company. Pero hay que tener cuidado con eso, porque Guatemala puede en este momento efectivamente sentar las bases de un país funcional. ¿Qué le tenemos que copiar a la China? Pues lo que le han copiado todos los países a la China. El puto servicio civil. Sí. Eso es lo que llegan los europeos y miran a la China en el siglo XVII y dicen... qué bien funciona este país, ¿verdad? Como que hay cosas que funcionan bien. De repente como que eso de tener un servicio civil meritocrático en vez de que sea botín de guerra y que la facción que tenga el poder en este momento disponga de lo público, que es lo que tenemos en Guatemala, como que de repente sería bueno tener gente apolítica bien formada, hacerles un examen para ver si son cabrones. Claro. Eso los chinos lo hicieron rápido. O sea, esa construcción de un sistema, de un estado que funciona, sí es importante hacerla. Otro día nos peleamos de qué tamaño tiene que ser ese Estado. Pero la decisión de que el Estado tiene que funcionar y tiene que tener una vocación hacia lo público tiene que existir. Y después, y hay casos que también puedes estudiar, no soy economista, pero digamos, tampoco estoy descubriendo el agua azucarada porque los mejores economistas tienen ciertos consensos de esas historias. Y es, podés tener una decisión de la vocación de este país para qué es mejor y escoger algunos sectores que quieres estimular. Para que eso algunos dicen país. Que eso es comunismo. No es comunismo. O sea, lo han hecho los países capitalistas también. O sea, ¿vos crees que son las fuerzas de mercado y la mano invisible que hicieron que después de la guerra civil en Estados Unidos un ferrocarril atravesara y conectara las dos costas? Eso es diseño. Sí. Eso se hace, se estimula, se ponen los incentivos. O sea, Corea, estos aparatos que tenemos aquí, Samsung, ¿de dónde sale? Samsung hacía economía de consumo. Construía casas en Corea. Casi que todos los celulares son economía planeada, ¿no? O sea... Pero lo que voy es, digamos, o sea, eso de tirarte a los químicos industriales, al acero, a la tecnología, es una decisión de Estado en ese momento. Miren, mucha, esto es lo que vamos a hacer.
Y entonces era darle incentivos a los grandes capitales, que se parece mucho en ese caso Corea a Guatemala, de que son concentrados en grupos familiares. O sea, no son empresas públicas como en Estados Unidos, no es Vanguard y BlackRock, como les gusta decir ya sabes cuáles influencers aquí en Guatemala que miran micos aparejados, sino que son grupos familiares y se les puede dar los incentivos y migran su capital de aquí, de hacer casitas, a hacer barquitos y hacer barquitos a otras cosas que tienen más valor agregado. Eso no solo se vale, sino que es deseable que estadistas, pensando como estadistas y buenos economistas, puedan decir, este país por su posición geopolítica, por su clima, por su posición geográfica, ¿verdad? Por la vocación, por el tipo de personas que tenga, puede ser bueno para esto y estimular eso. Van a haber errores en el camino, han habido. Claro. Pero si no, mira la Riviera Maya, ¿fue o no fue una decisión de Estado tener esa zona hotelera que tanto éxito económico le dio a México en algún momento? Con sus pros y sus contras. Claro. ¿Aquí cuándo ha habido eso? Aquí todo ha surgido tan orgánicamente, tan a la ¿va? Que... 3 años de Arbenz y se acabó. Sí. 3 años, imagínate, no es... Y aún así, en esos pocos años, todavía tenemos estructuras que más o menos logran, bien que mal, más o menos hacer algo, ¿no? Pero ya estamos llegando a un nivel de precariedad que ya... No sé. Sí, son cosas que se tienen que ir actualizando con el tiempo, pues, no depender, ya existió. Y ahí dejémoslo. No, todo es perfectible y adaptable, ¿no? Somos una sociedad que va cambiando constantemente. Creo que tú estabas hablando acerca de algo de la pandemia, de que de una de las cosas que dejó con respecto cuando estabas hablando de TikTok y todas las redes sociales. Yo creo que uno de los baches o las peores cosas que dejó la pandemia fue las conspiraciones, ¿no? O sea, se vino así un mar así conspiranoico y ahora es como la ruta base de muchas de las cosas para desacreditar a políticos, así como lo que vos dijiste los globalistas y todo ese rollo. Es así como... Es un tema bien fuerte porque se aprovechan de vacíos. ¿Vos ya viste Don't Look Up? ¿Ya vieron esa película? Sí. O sea, de ese porcentaje que hay de error científico, vienen las personas y se aprovechan, así como que no es 100%, entonces en ese 2% está la respuesta, vaya ahí. Sí, fue mucho la manipulación, ¿no? Sí. ¿Quién maneja mejor la retórica? ¿Quién puede decir las cosas mejor? Ajá, porque todo es el enfoque que le des, ¿no? La luz que le pongas. Sí, cabrón. Y sí, yo creo que se ve mucho eso. Aunque, mira, yo no lo veo de una forma, a menos que metan aliens, ahí sí ya no. Pero piensa mal y acertarás, ¿no? Y usualmente la respuesta más simple suele ser la correcta, ¿no? Sí. Para mí es un asunto de tener pensamiento crítico, de ser desconfiado. Yo no veo tan mal esta idea de que la gente cree sus propias teorías, porque es como son ejercicios de pensamiento, ¿no? Y para mí son útiles. Ya si metes nahuales y cosas así, pues ya no sé cómo ayudarte, pero o sea, sí, como tenemos tanta polarización, está tan cerrado el Estado, tampoco suelta nada, digamos, no hay, solo que se va filtrando, podemos ahí rascar, que claro, como dices tú, no sabemos un montón de cosas de lo que... Claro, eventualmente yo espero que podamos tener alguna información, aunque no lo sé, digamos, el archivo del ejército sigue cerrado. O sea, y ya, están esperando que se mueran estos señores. Pero sí, va a estar difícil tener como el panorama completo de lo que está pasando ahorita dentro de 2-3 años, porque creo que sí va a seguir tratando de mantener eso oculto, ¿no? Pero a mí me parecen ejercicios sanos, tampoco irnos muy fuera de la línea. Ajá. Pero sí pensar y ser chutes y estar como escarbando y decir, ¿será? A mí me parece súper sano y necesario en una sociedad que lleva tanto tiempo de no expresar sus opiniones políticas, por el trauma de la guerra, por cultura y por herencia, ¿no? Sí, yo creo que estamos llegando como a una cúspide de eso, de libertad de expresión, por lo menos en redes sociales, ¿verdad? Y como decías, van a haber muchos experimentos fallidos. Y ves los lives, a veces yo me meto en estos lives donde solo están los cuadritos y dicen cada cosa. Los odio. Yo he agarrado... Y yo digo, madre mía. Yo tengo el gusto culpable de ver esos lives de TikTok de fachos. Qué mierda. Así de golpistas, ¿verdad? Directamente. Sí. Me aficioné a ellos desde la segunda vuelta. Me aficioné. Sí, para dormir. Lo he dejado un poco ahora. Y lo otro es Bárbara Hernández. Tengo ratos de no oírla, como un mes, pero agarré un momento en escuchar... No sé quién es ella Bárbara Hernández. ¿Cómo no van a conocer a la Bárbara Hernández, la cubana, aquella que engañó a Quique Godoy de Cuéntame Más, corazón? ¿No la han visto? No. Una señora gritona. Así. Sí, la que se parece a la mala de La Sirenita. Ya sé quién es, quién es. Ella tiene... Ay, no, Jesús. Es una cosa... A mí porque obviamente le pagan.
Yo quisiera saber quién le paga, qué retorno miran, qué valor tiene. Pero es una criatura de pantano, realmente la señora esta. Qué bueno, qué amable eres. Sí, hay estas personas. Pero es que yo creo que es necesario verlos y escucharlos, porque ellos ponen ideas, o sea, están sembrando, así, dejan ahí, ¿no? Y expresan también muchas dudas que la sociedad tiene, que la gente tiene, ¿no? Entonces ahí puedes ver como para dónde va la línea, ¿no? Sí. Qué trabajo más miserable eso en Net Centers. Qué trabajo más triste. Pero sí. ¿Y vos has sido víctima de Net Centers o vos? Sí. ¿Sí? Sí. Y te saca de onda. Te saca de onda, pero te acostumbras. Ya no duele. Ahora ya me pela, pues. Pero sí hubo un momento que sí te afectó, ¿ok? Es que venís de un mundo completamente distinto a vos. Claro, o sea, estás muy aislada, ¿va? Y cabal mirabas a la gente que había en algún momento protegido. sufrido persecución en el Estado y te decía así como, mira, chavo, o sea, eso no es nada, ¿verdad? O sea, comparado con el amor de una madre, eso no es absolutamente nada. Martes en la tarde. Pero es bien incómodo y te saca de onda. O sea, de repente, sí, o sea, vos te dedicas a otras cosas. Como te decía, yo, o sea, vengo de construcción y diseño. Y de repente, porque estabas apoyando las reformas en el sector justicia en el 2016, que te parecía muy claro, viene un puerco pagado por alguien y te doxea y era bien chocante. Súper. Esa práctica me parece muy puta. Y yo lo veo más además. Bajo que puedes hacer. Gente ahorita que se está subiendo a tener un micrófono y se lo hacen y los veo y los entiendo. O sea, yo ya pasé ese calvario, digamos, el 2016, 17 y engrosas la piel. Ajá. O sea, si tienes un micrófono, tienes que subirte a que no le vas a caer bien a todo el mundo. Sí. Vas a exponerte a la crítica, vas a cometer errores, te van a tratar de funar. O sea, y parte de eso en este clima asqueroso es que te doxeen porque hay esa industria asquerosa, ¿verdad? Esas Net Centers en Guatemala que se nota que tienen pisto, tienen producción, tienen diseñadores. O sea, es una industria. Sí es una empresa criminal la que tenés ahí. Es bien jodido. Entonces, sí es incómodo, pero no hay que darles el gusto de callarte porque te empiezan a chingar. Al contrario, te tienen que engrosar la piel y seguir adelante. Es pisado, ¿eh? Sí, a mí no me afecta mucho, la verdad. Pero sí, cuando veo a personas que sí les afecta y es así como que sí veo como la ansiedad en sus ojos. Sí, yo tal vez porque soy nueva. Para mí es como yo les digo, buenas noches. Y los leo y me dicen así como, bloquéalos. Yo, no, espérate, vamos a ver. O sea, también son personas. Y ya empiezo yo como, o sea, si esto fuera mejor, no sé qué. O sea, mi amigo Juanito Pérez, no, tendría que ser Net Center. Sí. Y ya, o sea, y a responder, ¿no? Yo creo que los veo con más amabilidad. Con humor negro también. Sí. Y como realmente no me dicen cosas personales, ¿no? Solo es como este fastidio de, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué esto? Entonces... Pero es que hay trolls. O sea, y hay sicarios pagados, yo no uso mucho Twitter. Hay sicario digital pagado, hay una diferencia. Pero tampoco siento que sean tan inteligentes, fíjate. Es que no es que sean inteligentes. Solo son agresivos. Todos son agresivos. Te voy a decir que o sea, todos tenemos puntos de presión. Sí. Hasta los que creemos que no los tenemos y te los seguro encuentran. Sí. Entonces, cuando asustan a tu familia, a tus amigos, a tu núcleo, cuando de repente un cliente te pregunta ¿y por qué te está chingando este famoso doxer y este famoso netcentero? Es incómodo. Ajá. O sea, yo entiendo por qué las personas salen huyendo, no quieren eso. Pero vemos algunos de esos que decimos chingue su madre. No, es que eso es otra cosa. Sí. Sí, es una cosa así bien... Yo lo siento bastante desmedido porque tampoco es como que las personas tengan un nivel de influencia que vos digas, a la gran puta, este cerote sí está jalando un sector poblacional inmenso. Solo decís cosas incómodas y... Es que Guatemala todavía es muy chiquita. Sí. En algún momento el epicentro era Twitter. O sea, ahora está migrando. Pero ese Twitter político éramos unos poquitos miles. Y sabías más o menos quién era quién. Entonces, te parecía muy grande y que de repente te doxió este puerco. Y porque te lo comentaba todo el mundo, pero todo el mundo es tu circulito, ¿verdad? Ajá. O sea, es muy relacional todavía. Sí, claro. Es muy pequeño. Estamos cambiando eso. Yo creo que estamos en el punto ese justo donde Guatemala deja de ser una aldea física y digital. Sí. Pero sí, o sea, los que quieran, y otra cosa, ¿verdad? O sea, tómenselo en serio, estudien, lean, abracen el proceso de equivocarse, de formarse delante de un micrófono. O sea, nos va a dar vergüenza. O sea, o hay cosas que uno decía hace unos años y te dan vergüenza después porque lo decías con una frivolidad y estabas hablando puras mamadas. Y bien seguro. Con una ligereza. Pero lo que voy es,
Todo país es responsabilidad de sus élites y nos tenemos que reconocer como una élite. O sea, todo en este país tan precario, si vos tenés para comer en la refri, sos parte de una élite. Sí. Si fuiste a la universidad, sos parte de una élite bien pequeña, menos del 4% de la población. Uh-huh. Cálculos varían, ¿verdad? Pero los más optimistas te lo ponen en 6 y algunos te lo ponen en 3%. Sos parte, digamos, a la hora de tener, por ejemplo, un podcast y que te mire Mara, también sos parte de una... Aunque te miren decenas de personas, ya tenés una responsabilidad. A ustedes estoy seguro, ustedes eran la referencia de sus familiares de por quién voto mi hijo, o por quién voto primo. Eso es una responsabilidad. ¿A qué voy con eso? Todo país, sus élites le marcan mucho el paso. Y tenés que abrazar y dejarte de entender como una pobre víctima y comportarte como una élite responsable. Okay. Eso sí, los países sanos, las élites deben ser meritocráticas y tienen que haber mecanismos para oxigenarlas y rotarlas, que es lo que no ha pasado en este país. Cabal. Y eso hay que meterlo. Pero sí tenés una pinche responsabilidad. Si conoces a un amigo que es diputado, sos parte de una élite. Si tenés una empresa mediana y pequeña, también sos parte de una élite, porque los negocios aquí hay un montón de emprendimientos, pero caen, ¿verdad? Sí, o sea, entonces, en diferentes ámbitos, si sos académico, si sos activista, podés encontrarle, digamos, cómo ser parte de una democracia participativa, abrazar el proceso, entender tu responsabilidad y comportarte como una élite responsable. Sí. ¿Ya viste? Ya vimos. ¿Ya viste? Sí, yo creo que ahorita nos estamos... Bueno, claro, o sea, uno lo puede leer, creo que lo leímos y muchos lo vimos. O sea, esto está, ¿no? Pero creo que no teníamos claro el poder que tiene el pensamiento, o sea, que cada nación genera sus intelectuales orgánicos. Poder la derecha, poder haber sido Gloria Álvarez, por ejemplo. Cada quien... Hashtag Gloria Álvarez presidente. Cada quien es más orgánica que intelectual, pero... Pues a falta de... Orgánica sí es intelectual. Sí. Entonces, claro, depende de tus estándares. El estándar, así van a ser tus intelectuales. Creo que no nos habíamos dado cuenta o que tenemos mucha apatía de ver la posibilidad de lo que podemos cambiar con nuestras ideas. Tenemos tan marcado que solo con dinero se pueden hacer las cosas. Y... estas oportunidades, este movimiento histórico, y antes, claro, ya estaba como consolidándose, claro, siempre es más fácil verlo post facto. Sí. Ajá. Periódico de lunes. Y sí me pasaba, digamos, lo que sí me pasó a mí fue que cuando ya me metí mucho más, ya como trabajo, es que te da depresión. Sí me caía yo por ratos así, es que esto no pasaba ahí, de que no se lograban ciertas cosas. Y ves al mundo en todos lados, es que es el callejón de los cuentazos del planeta. Todo. Y a mí sí me pesa, ¿no? Sí tengo esta cosa, no sé por qué. Entonces, pero también ahora es como, no. O sea, más que una carga, es un lujo, lo que tú decías, ¿no? Es un lujo el poder ser parte de este grupo de voces que pueden decir algo, digamos, o sea, con intenciones de construir, ¿no? De conseguir curul o cosas así, digamos que no es mi caso. Pero sí, eso es importante, ¿no? Ya como que te lo tomas en serio y ya dices, no, espérate, voy a revisar a ver si no estoy diciendo, o sea, si estás mintiendo, ¿no? Sí, a mí en los primeros videos que yo daba opinión sí me pasaba que tenía unos agujeros así enormes en las cosas que yo estaba diciendo. Yo también me rebané un... Y la Mara va a tirarme mierda. Esa mierda no es así, que no sé qué. Yo... Sí. Y la gente sabe. Ya ves tú. Pero la dije. Sí. Ajá. Ya, sí, es un lujo, ahora es un privilegio, ¿no? Sí. Poder ser escuchado. Y aparte de ser personas serias, ¿qué les gusta hacer en su tiempo libre? O sea, cuando no están consumiendo política, ni cosas así de economía, ni estadística, ni trabajo. O sea, ¿qué les sirve para distraerse? A mí aprender. Yo soy bien curioso. Entonces sí, aprender es como uno de los motores y que me motivan. Conocer más de un tema, me empatino con temas. Cocinar también, me encanta cocinar. ¿Y aprender a qué te referís? Así como que agarras querés aprender a nadar y te pones así en modo quiero aprender. Sí, aunque más es como conocer, ¿verdad? O sea, yo hago una crítica a mí mismo y es que no soy un experto profundo más que un poquísimas cosas. Te diría, por ejemplo, aquí en Guatemala, en términos de protección de concreto, pues hay una persona y yo que te podría decir somos los expertos, pero es un expertise un poco ñoño, bien específico y muy nicho, ¿verdad? Yo así, ¿qué? Ajá, no es una cosa que te va a volver la persona más interesante del mundo. Pero después de eso tengo intereses hacer un podcast de eso, amplios.
No da para un podcast. No, no. No, pero te puedo dar, digamos, así bien chingón un cursito, ¿verdad? Una Bien clase chingón. magistral. Sí. Pero tengo intereses muy grandes en un montón de cosas. Ciencias naturales exactas y historia y sociología, antropología, economía. Entonces, aprender, leer, para mí es... o sea, es tiempo bien empleado. Okay. Es tiempo bien empleado. Y que sí lo puedes incluso aplicar. Tal vez porque precisamente lo puedo canalizar también a través de un podcast y ese tipo de cuestiones. ¿Y no te pasa que pensás las cosas que te pasan así a diario en función del podcast? Así como que tenés así como una experiencia y dices, esto lo voy a contar. Tal vez porque Tangente, digamos, la parte que hacemos es tan enfocada en este momento, aunque queremos abrir otros canales y hacer otro contenido, precisamente. O sea, queremos ya no de coyuntura, por ejemplo, sino donde hablemos de historia con cierta hilación, donde hablemos de economía, donde hablemos de deportes, ¿por qué no? Por ejemplo. De estilo de vida también, como te digo, ¿verdad? O sea, cocinamos, nos gustan ese tipo de... o sea, tenemos nuestra beta también de placenterosos y hedonistas, ¿verdad? Entonces también eso de ser urbanita es necesario. Entonces, sí, eso es como lo que me gusta, ¿verdad? Me gusta aprender, tener tiempo para ese tipo de cosas. Me gusta mucho cocinar y tengo un grupo de amigos que quiero mucho y estar con ellos y tener esas conversaciones y verlos crecer también en sus proyectos. Eso es como, pues... Como dijo Lennon, ¿verdad? O sea, esa es la vida, es lo que haces mientras estás haciendo planes, ¿verdad? Y hablando de Lennon, viste que sacaron una rola, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? No lo he escuchado, te digo. O sea, fíjate que los Beatles es como tal vez el primer grupo que conocí a través de mi mamá. Mi mamá era de la generación de los Beatles y me los metió cuando yo era un pibe, ¿verdad? O sea, te digo que yo escuchaba Beatles de los 3 años. ¿Qué tal? Y me recuerdo en el primer viaje que hice con ella a Estados Unidos, ir a Capitol Records a comprarte los discos de los Beatles. Me sabía las letras, todavía me sé letras de casi que todas las canciones de los Beatles. Entonces la voy a ver porque tenés que ver, ¿verdad? También vi que los Stones sacaron ahorita algo nuevo. Pero lo tengo todavía como en pausa. Lo tengo en pausa y le tengo un poco de miedo porque... No querés está matar generado el por mito. Es que ese tema de la inteligencia artificial es todo un rollo, ¿verdad? Sí. O sea, estás en terreno no mapeado en las potenciales, pero también estás en muchas cosas en eso que le llaman el umbral de la repugnancia, que es uno de mis papers de economía favoritos de toda esta vida. Es repugnancia como un límite del mercado, ¿verdad? Okay. Repugnancy is a market constraint, así se llama el paper, ¿verdad? Y te habla de ese umbral que hay de lo que para los humanos es repugnante y que eso es un driver también de las fuerzas económicas. Eso también pasa, hay un término como psicológico, filosófico que dice lo mismo, que es el valle de la incomodidad. El valle de la incomodidad está estudiado como parte del fenómeno de la repugnancia como un límite del mercado. Ajá. Que son cosas que vos sentís que están off de algo. Y así. siento que me puede pasar todavía eso con viendo ese... Porque hasta tiene video, entiendo, la canción, ¿verdad? No entendí. ¿Dónde estamos? Yo solo sé que... Yo he visto glimpses. Y no sé si he visto, sí, algunas escenas. Ajá. Y he visto ahí que están los 4 como jóvenes y cantándole y todo. Entonces, creo que puede caer en en el valle de la... ¿Cómo se llama? El valle de la incomodidad. Valle de la incomodidad, sí. Ajá. Que es eso donde lo antropomórfico, miras que todavía está... Que no es, ¿verdad? Sí. Se parece mucho. Y te repugna porque todavía notas que es artificial. Como esos ojos pero está muy negros, bien hecho. Así que son negros. Ese límite pequeño y fake. Sí, no se permite. Ajá. Pues yo en mi caso vamos a aprender. Creo que, bueno, soy muy curiosa. Yo podría hacer esto todo el día. Sí. Me resulta entretenido, me resulta divertido. Yo creo que mis papás hicieron muy bien. No sé si mis hermanos. Yo creo que no. Pues es diferente, ¿no? Sí, saludos ahí. Sí, que estudiar era como un fin en sí mismo, ¿no? Algo que hacía. Y mi abuela era una mujer muy interesante, las dos. Pero la de acá era una señora que vivía en pueblo, pero tenía suscripciones a libros. Entonces teníamos estos libros de la Salvat, estas enciclopedias Jackson, y nunca me dijeron, no los uses, no los agarres, no los toques. Entonces, sí me interesan como la jardinería, o sea, mis plantas, mi huerto. Yo soy bien doña. Me gusta mucho pintar, o sea, estudiar arte. No fui a traer el título, pero sí estudié arte en la UP. Me gusta, ¿qué más me gusta? Me gusta cocinar, pero digamos, no creo que así como para hacer un programa o algo así. ¿Ustedes ya vieron esa serie que se llama The Bear? Sí.
Bueno, y regresamos después de una pausa técnica. Estamos hablando de Bear. Que... Yo la tengo que ver, mi mejor amigo me dijo que la Es tengo que yo vi ver, la serie. que es con quien cocino. Ya la vi 2 veces. Sí. Y aparte vi un podcast. Es un podcast de edición de cosas, ¿no? Sí. Entonces estaban hablando acerca de la edición de The Bear y cómo te mete... Porque la serie lo que tiene es constante tensión. Es que cocinar para un grupo de personas es bien estresante. Y todos se gritan y todos una mierda y todos se insultan y todos así como que puta le sale mal y el otro te dice mira es una mierda lo que estás haciendo y el otro así como que puta pero y te enseña el backstory del otro que se le murió el hermano y todo ese rollo. Entonces sí, y la edición ayuda a que te metas en ese mundo así caótico de la cocina. ¿Vos trabajarías en un restaurante? Fíjate que es nuestro sueño frustrado con René, con mi amigo. Con él cocinamos. Okay. Y empezó así para nosotros y fue creciendo. Entonces, de repente, a la familia y los amigos les hacemos comidas y puede ser muy estresante. O sea, cuando ya tenés un grupo de gente más o menos grande, sí, por eso me dijo la tenés que ver porque aquel y yo tenemos una química muy buena, ¿verdad? O sea, nos entendemos casi que con la mirada y no nos estorbamos y cuando alguien tiene que pasar, tenemos formas no verbales de decirle al otro que vas a pasar y es... entonces nos coordinamos muy bien, somos muy complementarios además en la cocina, pero sí me dijo que la tenemos que ver porque sí, es ese caos y ese estrés de cuando tenés a la gente que se la está pasando bomba y vos estás sudándole en la cocina para llevarles algo. Y obviamente tu desahogo después es cuando les pones el plato y te dice... Me da un poco la impresión de Kitchen Confidential, de Bourdain. Sí, es menos... ¿cómo se llama? ¿Cómo es este documental tan bonito en Netflix? Chef's Table. Es menos Chef's Table y más... Kitchen Confidential. Más crudo. Sí, mucho más crudo, menos romántico. Aparte está este chavo que se llama... Se me fue el nombre ahorita, pero es un chef. Y él es parte del cast y él ayuda a la edición de cómo se deben cortar las cosas y todo. Entonces ves a la mala así súper pro cortando y paja, pues los cortan así bien lento y se los ponen rapidísimo. Pero está bueno. Y muchas gracias por venir a los dos. Qué buena conversación tuvimos. Gracias 2 horas. por invitarnos. Mucho gusto. Igualmente. Sus redes sociales para que... Yo casi que solo uso Twitter. XSJ en Twitter. X, no con la letra X, sino escrito EQUIS. SJ. Okay. Ese es... ¿Tú? Yo aparezco en Instagram y en TikTok y en Twitter también como Ana Historiadora. Todavía le dicen Twitter a Twitter. Qué interesante. Es que me niego al decirle que sí, casi nunca lo uso. Ahora que le dice hiperpaisa a Walmart, ¿verdad? Lo que sí es que miren el podcast Tangente. Ese sí lo promociono, ¿verdad? Porque realmente nos ha ido muy bien. Así que Tangente GT en todas las redes. Y Ok. a las órdenes. Muchas gracias, Alan. Gracias por ver. Chao. Chao.